Recibimos a otro hincha de Racing que es Máximo Kirchner. ¿Qué tal? ¿Bien? Buenas noches. Bien. ¿Bien? Muy bien. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Bien. Muy bien, muy contentos con el presente de la Argentina, con el presente futbolístico de la Argentina y sobre todo de los clubes más grandes de la Argentina. Pero ya vamos a hablar de fútbol con Máximo Kirchner, que no es para lo que lo trajimos. Cuando digas. Gaby recién hacía una miscelánea sobre y un recorrido histórico reciente sobre lo que está planteando Juan Grabois y ¿qué es ese objeto? ¿Qué está planteando Juan Grabois, Gaby? Bueno, ha dicho que él no va a aceptar que Massa encabece la boleta de diputados nacionales y que en caso de que termine siendo Massa el primer candidato, él va a romper y va a ir por afuera. Va a presentar su propia fuerza por fuera del Frente Patria, del peronismo, digamos. Fuerza Patria. Pensé que sabías. Pero bueno, si me haces cumplir este papel de decirlo, yo te lo digo. No, porque uno va escuchando cosas, pero como es todo recortado hoy por hoy, digamos, siempre hay que estar atento, porque si no, por ahí te quedas con una partecita y no ves el todo. Bien, es una posición, ¿no? Te estás alejando del micrófono y no se Bien, entiende. no, bueno, no es me piensa que no es mi fuerte los medios, pero... ¿Cómo lo tomás? ¿En las declaraciones? Sí. No, mira, los procesos políticos a veces tienen momentos. Y en mi caso planteé el momento de toda esta discusión hace meses atrás, muchos meses atrás. Meses atrás, cuando planteamos esta discusión, fuimos señalados muchas veces como agentes de la división, por plantear una discusión que es bueno darse más ante la ausencia de una herramienta como las PASO. Me parece que ya con una campaña lanzada y los candidatos oficializados, creo ya, de la provincia de Buenos Aires, es válida la discusión. En un momento sostuve, porque si no, no sería honesto de mi parte, dije, por ahí sería más conveniente ir por las partes, digamos, en esta elección, tanto a nivel provincial como nacional, más lo nacional, en realidad. Y bueno, después una discusión política, un debate interno, que es generalmente donde estas cosas deberían encontrar síntesis o una postura común. Me parece por ahí que aparte yo primero no escuché a Sergio en ningún momento la vocación de ser candidato, digamos, hasta acá. Por más que obviamente... Es lo que por pasa ahí, en general con Sergio también, ¿no? ¿eh? Lo que pasa en general con Sergio, para hacer un... No, bueno, Bueno, el no. 23 tampoco No, tenía la pero vocación qué sé en yo, teoría. Cecilia ha dicho Moró. que le gustaría que sea candidato a diputado nacional, es válido, Lo dijo públicamente, todos sí. los espacios políticos tienen la potestad de poder expresar sus ideas, pero me parece que esa situación, digamos, cuando nosotros la planteamos, muchas veces era la unidad, déjense de pelear, Axel y Máximo, cosas así. Y por ahí aquellos que decían déjense de pelear, ahora se quieren pelear, digamos. Entonces yo creo que hubo un momento de debate y discusión que hubiera sido positivo, porque aparte es una elección intermedia, tiene características, digamos, donde todo el mundo dice, bueno, del 2005, el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Desde aquella elección de Cristina frente a Isla Duhalde, que no gana una intermedia. Una intermedia puede garantizar o no cosas, que en el 2009 Néstor pierde con las testimoniales, digamos, y era la cabeza, con De Narváez. De Narváez estaba consultando por esos días si podía ser candidato a presidente. 2 años después Cristina sacó 54 puntos, De Narváez puso un supermercado en Ecuador. En el 2017 Vidal era 8 años de Macri y 8 años de Vidal. Es muy dinámica la política argentina como para no poder... creo que nos tendríamos que dar la oportunidad de tener una estrategia por ahí que no sea como una cuestión de la unidad, sino que sea más profunda en lo político para poder ofrecer a la sociedad mejores condiciones. Igual es un debate que recorre el peronismo, que recorre todas las fuerzas políticas, porque si uno ve los inconvenientes o los idas y vueltas entre los integrantes del gobierno respecto a cómo se conformaron las listas de Libertad Avanza, ve el desgranamiento, digamos, de lo que fue el partido de Mauricio Macri, ¿no? Que está por las partes. Es obvio que hace falta una gimnasia de debate y discusión donde la opción sea siempre sin temor a
a los estigmas, ¿no? Que muchas veces te ponen, ¿no? Che, este es conflictivo, el otro es unionista, uno quiere discutir y llegar lo mejor parado como una opción. Ahora, Sergio y Juan son dos personas muy valiosas para aquello que no abreva en las ideas económicas de este gobierno. Obviamente que tienen sus características diferentes, de hecho incluso nosotros nos hemos enfrentado electoralmente con Sergio en el 2013, en pleno gobierno de Cristina. Juan tampoco era una persona cercana a Cristina en ese momento. Entonces creo que por ahí... A mí yo no soy un sommelier de los tiempos de los demás tampoco. Creo que hubo un momento, sí, donde era una discusión más que interesante, ¿no? Porque aparte le permitía a la fuerza política, para mí una elección intermedia, te voy a decir lo que pienso yo, ¿no? Es la renovación de diputados nacionales. Y la verdad que un diputado más o un diputado menos puede habilitar el quórum o no para que haya fondos para el Garraham o para que haya fondos para las universidades públicas. No es menor, más allá después de la caracterización social que hay sobre el trabajo legislativo, sobre los diputados y las diputadas. ¿Se entiende? Porque muchas veces hay un estigma sobre el funcionamiento de las cuestiones legislativas, que obviamente en 257 puede haber un poco de todo, y hay de todo, y siempre va a haber de todo en todas las épocas, digamos. Ahora, lo que uno plantea ahí, y lo que uno planteaba era, el peronismo tiene para renovar 15 bancas en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la mejor manera de obtenerla? En unidad, por las partes. Bueno, se decidió hasta acá en un momento. Ahora, si después incluso de cara al cierre de listas de diputados nacionales hubiera una decisión de ir por las partes, bueno, se podrá ir por las partes también, digamos. Pero no creo que sea, digamos... creo que se estaría haciendo muy sobre el borde. Digo, esto era que había que discutir antes, digamos. Bueno, pero ¿cómo a partir de ahora? De hecho, Juan lo cuenta en una nota, hace un mes o 2 meses lo cuenta. A partir de ahora, ¿ustedes cómo le explican a su electorado que no están repitiendo la historia? Porque lo que uno ve de nuevo es una unidad muy trabada, muy forzada, casi con forceps. De nuevo aparece Massa como el candidato que decanta por su propio peso. ¿Cómo explican que no están repitiendo lo mismo? En ese sentido no aparece en ese sentido. Por lo menos vuelvo con lo mismo, más allá de la opinión de Cecilia. Más cerca del mic, si podés, Máximo. Sí, más allá de la opinión de Cecilia, perdón que me alejo. No. Sergio, por lo menos yo he conversado muchísimas veces con él y en ningún momento, en ninguna charla, mostró vocación, digamos, de querer ser. Entonces me parece también que hay una cosa que yo no... medio ficticia la discusión de sí. Más allá, en un punto se genera algo que por ahí podía tener otro andar, pero bueno, no, tampoco me... Más allá del nombre propio de Massa y si eso no es candidato, incluso más allá de los nombres propios, si es Juan o no es Juan, ¿cómo se vende Fuerza Patria sin que sea al frente de todos, sin Alberto Fernández, digamos? Y con Moreno. Y con Moreno. Cambiando de bigote. No, bueno, uno va... A ver, primero había un síntoma, digamos, en todo aquello que no abrevaba en el espacio de Milei o que no coincide en las prácticas del gobierno de Milei o en las ideas de fondo del gobierno de Milei, más allá de las formas que tenga, que hablaba de la unidad, ¿no? La unidad como una especie de bálsamo para resolver los problemas de todos. Incluso a mí se me cuestionó demasiado y muchísimo del periodismo. Siempre me llamó mucho la atención el cuestionamiento del periodismo durante el gobierno de Alberto Fernández, que era una discusión, porque yo no estaba discutiendo listas. Nosotros estamos discutiendo el fondo de una política económica. Y los argumentos que a mí me brindaron para justificar el apoyo al fondo era que si no se hacía ese acuerdo con el fondo iba a gobernar la ultraderecha, la Argentina, o un personaje de las características de Milei. Se firmó el acuerdo y gobernó Milei. Entonces creo que el debate pasa un poco más que por quién es el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Y obviamente que en un espacio político tan amplio como el peronismo, digamos, en un escenario político tan inestable como este, con una economía como la que tenemos, con un país endeudado, es lógico que suceda esto. O sea, lo que hay que mirar muy bien en la Argentina, me parece bien, a mí es una mirada propia, una reflexión, no está escrita en piedra, es que los 4 países más endeudados ante el Fondo Monetario, Argentina primero, Ucrania segundo, tercero Egipto y cuarto Ecuador, tienen graves problemas institucionales, gravísimos, países hiperendeudados y que aparte traen aparejado ese endeudamiento problemas institucionales como, si empezamos Ecuador, que es los 14 o 15 muertos hace 2 o 3 días, estado de excepción permanente, sospechas sobre las elecciones, el expresidente Correa que no puede volver al país, al vicepresidente Glass que lo sacan de la Embajada de México en una operativa absolutamente ilegal, condenado por la diplomacia y por todo. Egipto, el partido de gobierno sacó 90% de los votos. Al-Sisi se llama el presidente de Egipto. 90% de los votos, no quiero Quien hacer... pudiera.
Y imagínate acá que si sacás el 60 dicen esto es un feudo, esto el otro, imagínate sacás el 90 en Egipto, ¿no? Y Ucrania, ¿qué hablar? En una guerra, sin votar presidente de hace un año, que ya debería haber tenido elecciones presidenciales, incluso ha tenido protestas internas durante una guerra, creo por eliminar controles, digamos, diferentes del Estado, cómo debe funcionar el Estado, y Argentina, con la expresidenta 2 veces, vicepresidenta también, y presidenta del Partido Justicialista presa, mientras Macri da vuelta por el mundo, ¿no? Entonces, ahora, es bárbaro, digamos, y podría seguir diciendo cómo funciona, digamos, las instituciones de acá, también, ¿no? Jueces que juegan al fútbol en la quinta de un presidente, buenísimo. Pero ¿cuál es la correlación entre el endeudamiento y el problema institucional? Pues yo podría decir perfectamente que hay países endeudados. La extorsión permanente. Pero hay países endeudados. La extorsión. No sé, Perú tiene problemas institucionales recurrentes y no tiene un enorme endeudamiento. Venezuela tiene problemas institucionales y no tiene endeudamiento. Estamos hablando de los países del fondo. Si hablamos de Perú, yo, por ejemplo, podemos hablar de Perú, te podría decir, tiene el presidente del Banco Central el mismo hace 20 años y todos los presidentes que van pasando caen presos, vengan de acá, vengan de allá, de todos los costados. Y bueno, y no está endeudado con el fondo. ¿Y cómo está la sociedad? Vos fíjate el grado de minería en negro que tiene Perú. Cuando vos ves cómo funciona Perú, cómo funciona Dina Boluarte, cómo funciona el sistema judicial peruano, digamos, un desastre. Pero un desastre, digamos. Sí, o sea, y la verdad que vienen más peruanos a Argentina que argentinos que van a Perú, digamos. Hasta acá, por lo menos los números de migración creo que son esos, si no me equivoco. ¿No? Entonces, será muy lindo tener la reserva que vos tenés, pero si tenés al pueblo como lo tienen ahí, y cómo vive, digamos, y de dónde viene, ¿no? Que aparte viene, ¿no? Sendero Luminoso, Fujimori, violación de los derechos humanos, ¿no? Toda una situación constante, digamos, que se da en los países que obviamente... mira, el otro día leí una nota en la BBC en español, digamos, que era muy interesante, que hablaba del regreso de la doctrina Monroe. Sí. Y hoy está volviendo, digamos. Y hay una mirada sobre Latinoamérica y sobre Sudamérica en particular, muy, pero muy... vas a hacer lo que yo quiero. Incluso lo podemos ver, digamos, en las propias apreciaciones del candidato embajador de Estados Unidos. No es mi idea, esto no es que yo estoy conspiranoico, me levanto un día y digo, me parece... Es más, vos escuchás a los senadores estadounidenses describir la Argentina y son mucho más conscientes de la importancia de nuestro país en sus recursos naturales y ubicación estratégica respecto del Atlántico y la Antártida que gran parte de nuestro pueblo. Pero permitime algo ahí, que a eso voy. Vos describís todo lo de Perú y coincido plenamente. Sí. Ahora, voy a eso. Un país sin estar endeudado con el fondo tiene todos esos problemas. ¿No crees que los problemas que, por ejemplo, por lo menos Argentina... Estoy hablando de los primeros 4 países endeudados con el fondo. Pero Argentina, los problemas que tiene Argentina son propios, no son... Digo, Argentina estaba endeudado con el fondo cuando llegó Kirchner. Sí. ¿Y cuál era la calidad institucional del país en ese momento? No, está bien, no podían caminar por la calle. Nadie podía caminar por la calle. Ninguna persona que tuviera responsabilidad institucional o responsabilidad periodística alta en ese momento podía caminar tranquila por la calle. Cuando Néstor Kirchner llegó el 25 de mayo del 2003, no había un dirigente que pudiera caminar por la calle. Estaban escondidos. Pudieron volver a caminar y a hacer política porque hubo un tipo que se rompió el ojete trabajando. Esta es la verdad. Estaban todo guardado. Pero vos, guardado. El primero y el último estaban todos guardados. ¿Correlaciona eso, el endeudamiento, con la calidad institucional? Pero claro, porque el endeudamiento a vos lo que te priva es, digamos, que tu sociedad viva mejor, y a partir de la insatisfacción democrática de la sociedad, lo que se termina generando, lamentablemente, es una mirada sobre una política aparte, que si es timorata, que tiene miedo a hacer cualquier cosa, posibilismo, tiene miedo o porque hay un sistema judicial en convivencia con diferentes sistemas de medios de comunicación que te la pone. Si pensás diferente o haces esto, el otro, claro, la dirigencia empieza a hacer posibilismo, hasta que lo sacan a patada como lo sacaron a De la Rúa, porque en el 99 se eligió un presidente, un nombre diferente, pero el mismo modelo económico. En el 99 hubo un cambio de nombre, no de modelo económico. Vos hablaste de posibilismo en el último acto en Hurlingham, también para referirte al gobierno de Alberto Fernández. Claro. En el 2004, cuando hiciste ese acto de volver a armar, dijiste... 2004 no. 24, perdón. Sí. Basta de Scioli. No, está bien. Basta de Sciolis. Sí, claro. Una categoría que, más allá del nombre propio, muchos interpretamos como, pusieron a Scioli en 2015... Alberto Fernández en el 2019, y tal vez también se puede incluir a Massa. No es pusimos, no, pero ahí... No, está bien. Pero se establece así, disculpame, porque no vamos a dejar, no sé lo que pasa. Desarrollemos mejor la frase, así discutimos a fondo. Nosotros no pusimos. A Scioli lo pidió la CGT, lo pedían todos los gobernadores y un montón de gente más. Te lo concedo porque no me interesa discutir eso. Pero lo pusimos como si fuera una elección de Máximo Cristina, digamos. Bueno, de todas formas, siempre la que tuvo más peso... Sí. Fue Cristina, pero es verdad que los gobernadores lo pedían, todos, la CGT, todos.
Todos, me venían a ver a mí para pedirlo. Y que ella finalmente decidió hacerlo. En el 2019, bueno, sí, ella es la que pone a Alberto Fernández. Claro, sí. En el 2023, frente también a un pedido de los gobernadores, terminan eligiendo a Massa como candidato. Esa seguidilla. Un pedido de los gobernadores que Alberto Fernández, si el candidato era Guado de Pedro, no bajaba a Scioli, hoy funcionario de Milei. Esa seguidilla de Scioli, Alberto, Massa, que no sé si a Massa lo pones en la misma categoría o no, pero en definitiva lo que se interpreta es, alguna vez tenemos que ir con uno que verdaderamente represente el proyecto 2003-2015, lo que pensábamos. ¿Por qué siempre caen en ese candidato moderado para tratar de ampliar? Es una discusión linda. Si vos me decís, va por partes. Vos fíjate que me haces una pregunta que es correcta, que está bien formulada, la lógica. Lo que debemos preguntarnos también es por qué después dicen que somos cerrados o sectarios al mismo tiempo. Al mismo tiempo que te acusan de cerrado y sectario, nos están diciendo, che, siempre llevan candidatos que no piensan como ustedes en su totalidad, o no se puede hablar en términos absolutos nunca, pero parcialmente que piensen. Después puede haber una falta de autoestima de una parte y también que hay una parte del espacio político que da batallas que otros dirigentes por diferentes razones no dan. Entonces, a vos te quedan después la marca de los medios. A nosotros nos eligen para pegarnos todos los días. Se nos cuestiona qué zapatilla usamos y la media, a otros no le preguntan nada. A mí me preguntan de todo. O sea, a mí me preguntan, no, la relación entre Néstor y Cristina con un empresario, esto, el otro. Nunca preguntaron por Macri nada. La relación de Macri con la dictadura, estatización de deuda. Nunca vi que a un dirigente del PRO le pregunten sobre las relaciones de Macri en la dictadura con Cavallo, estatización de deuda, empresario de la obra pública, Sebel, un tipo que llegó hasta la Corte Suprema, condenado por contrabandista. Nunca veo que a los dirigentes del PRO le pregunten, nunca. Jamás. Yo creo que no están así, pero además... No, es así, es así. Yo te lo aseguro porque lo veo y lo miro. Yo lo sufro en carne propia, es así. Bueno, pero yo hoy me entero que con este gobierno hay un empresario socio de alguien muy poderoso en este gobierno que crea, te lo cuento, crea una empresa de la nada, con Milei ya en el poder. ¿Iguacel? ¿Que es empresario petrolero? No, de este gobierno. Bien. Crea una empresa de la nada y recibe a los 2 meses un contrato con el Estado. El caso Osprera está citado. El caso Osprera. No tengo... Bueno, un socio de Martín Menem en la empresa de barras energéticas, crea una empresa de software en abril de 2024 y meses después recibe contratos de Osprera, que es una obra social intervenida por este gobierno. Facturas 1 y 2 de esa empresa. Factura 1 y 2. Yo escucho eso y te digo, no me cierra. A mí no me cierra. Está bien. Y no me cerraban tampoco un montón de cuestiones del macrismo que creo que sí se han abordado y se han sacado. Jamás. De hecho, Cristina no puede salir de la casa y Macri está dando vuelta por el mundo y así gobernó cada uno el país. Cristina no endeudó el país. Ahora digo, más Macri allá... trajo 50.000 millones de Fondo Monetario y si vos salías a la calle no lo ves en ningún lugar. Y no hay un solo fiscal y no hay un solo juez en Argentina que pregunte dónde está la plata del endeudamiento. Si uno... Y nunca nos profugamos ni nos fuimos. Mira, ¿sabes lo que pasa, mía? Es como si yo dijera... Pero yo no digo que la corrupción sea patrimonio nada más del peronismo. No, pero preguntan solamente a los peronistas. Porque es como yo dijera, che, qué loco tener un medio de comunicación, no ver la ESMA, por ejemplo, y al mismo tiempo quedarte con papel prensa. Yo, sin embargo, no hago política desde ahí. Vamos a discutir y debatir ideas y está todo muy bien. Podés comprender que haya sospechas o que no se pueda entender a Lázaro Báez. Lo comprendo y lo sufro en la espalda yo. Yo no me subí a un avión como contaba Mitre en un programa de Canal 13 con Mañeto porque pensaron que les iban a detener por la causa de papel prensa y se profugaron a Uruguay. Yo estoy acá. Y la única que salí del país desde que mi viejo fue presidente acá fue acompañar a Sergio Massa a China para ayudar a que no se nos fuera el país al carajo. Nada más. Entonces yo creo que hay actitudes en la vida de cómo se vive y también te puedo decir algo. La Argentina entre el 2003 y el 2015 creció. Una recomendación... Cantidad de afiliados de la UOCRA, 24 de mayo del 2003, cantidad de afiliados de la UOCRA, 10 de diciembre de 2015. Ahora yo te escucho a vos, Máximo, ahora y automáticamente, porque es un revivir de los últimos 10 o 15 días. No, pero para. Es que yo no vengo a esto, digamos. De los 10, pero pero vamos a dar todas las discusiones. De los 10 o 15 días y te voy a llevar para otro lado en definitiva, pero una discusión que a partir de estas cosas, como plantea Maya recién, que venimos desde el periodismo, desde nuestro rol, nuestra función, planteándole al gobierno, che esto, che aquello, che esta contratación, aquella otra, etcétera. Claro, pero que yo no quiero discutir qué contrata el gobierno, yo quiero discutir dónde está llevando la economía. ¿Sabes lo que pasa? Yo no sé lo de Osprera, y está bien, tarea del periodismo, no sé qué harán los fiscales y los jueces. A mí lo que me interesa es el RIGI, que es lo que me entrega el país por 30 años.
Lo de Osprera, lo de no Osprera, se resolverá en un momento. Esto es como cuando se discutía la Ferrari y el turco, ¿no? Si andaba la Ferrari, no Ferrari, ¿qué sé Pero yo. ¿se resolverá Es una cómo? Porque discusión vos en muy- la justicia no confías. Para nada. Bueno, entonces, Para nada. Y ¿cómo, vos imaginate, ¿cómo se puedo soluciona? confiar- ¿Cómo puedo confiar en un sistema judicial que, casualidad, el 25 de febrero del 17 cita 8 veces indagatoria al mismo día? ¿Le pasó a otra persona eso? ¿Cómo? O sea, porque me ponen a mí en un lugar, digamos, que si uno dijera cuestionador, yo la verdad que no critico a Milei desde Osprera o de esto. Mi crítica fuerte a Milei Al modelo. es al modelo económico, que es lo que Está tiene que, porque es lo que genera trabajo o no me genera trabajo. Lo otro será materia de fiscales y jueces, digamos, y yo no soy fiscal o juez. Ahora, lo Yo que no soy un tipo que tiene que fiscalizar, digamos, al gobierno. La tarea nuestra es que políticamente nuestro país le vaya mucho mejor de lo que le fue del 10 de diciembre de 2015 en adelante. Pero Y eso es lo que tratamos. De hecho, lo hicimos. Pero pueden partir de la base de que parte de la sociedad, digamos, se divorció de Tiene- ustedes por hechos de corrupción que no pudo explicar el kirchnerismo. Pero- Pueden entender, pero los que- bolsos de López lo pueden entender que sea algo que. Pero a mí me que parece, pero si les estoy encante acá, a la sociedad. no me gusta la frase, lo pueden entender. Yo entiendo muchísimo todo, Maya, todo. Y nunca ha habido, de parte mía para con nadie, decirle no se oía suficiente a los periodistas, nada. ¿Sabes cuántas veces almorcé con Mañeto en Olivo? Y después se llevó a Cablevisión, la fusión. ¿Qué te pasa con esa frase de no digamos suficiente a los periodistas? ¿Te resuena un poco o no? No, para nada, no, porque nosotros de última, mira, lo he discutido muchas veces, más que todo con Cristina que con Néstor, por ahí algunas cuestiones cuando se tornaban personales. Pero cuando vos te peleás con una empresa grande, con un monopolio, es otro tema que pelearte con un periodista que está haciendo su laburo. Podés discutir, podés agarrarte, cruzarte. Hubo momentos muy álgidos, la verdad que uno nunca esperó que llegaran a ese lugar. Ahora, yo no me metí jamás con la familia de nadie. Jamás lo hice. ¿Y por qué le dieron Cablevisión a Clarín? Se firmó la fusión y ahí está. ¿Pero vos cuestionás esa decisión? No, claro. Sí, a mí yo no estaba de acuerdo, digamos, pero bueno, el presidente no era yo, digamos. ¿Y Cristina estaba de acuerdo? Tampoco, Ah, mira. tampoco. ¿Quién la firmó esa? Néstor. No, Néstor, sí, pero como- Comunicación, decís vos. ¿Quieres Estaba... ¿quién era el secretario de comunicación? No me acuerdo. Guillermo Moreno. Moreno. Ah, Moreno. ¿Estaba ahí todavía? Sí, Bueno, digo puede porque ser. Sí, claro. Digo, porque pero- sí, digo, no están de acuerdo, pero yo van a llegar candidato. pero yo no tengo, a ver, mi problema, porque para que nos entendamos, porque si no, el tema de los medios es algo recurrente. Nadie puede desconocer que hay doble vara en el trato que recibimos. sí, pero eso no sé, me parece que no está en Y llega discusión. un momento cuando vos decís esto, si vos me decís ahora, yo quiero empresarios argentinos que sean dueños de los medios argentinos, obvio, yo prefiero que las empresas argentinas estén en manos de argentinos. Ahora, ¿sabes lo que pasa en nuestro país? Vos agarrás, te endeudás con Goldman Sachs, ¿no? Haces un mal cálculo económico, llega el 2001, estás a punto de quebrar y ahí sí recurrís al Estado. Y se hace una ley de crackdown cultural, digamos, obviamente, que uno puede hasta estar de acuerdo con la ley conceptualmente. En el vacío, ¿Se entiende sí. lo que Sí, uno pero yo- dice? sí, Ahora, ese Estado que protege a una empresa argentina de comunicación en función de un desacople económico del país o una mala decisión empresarial, digamos, lo que cada uno quiera tabular, ver, y la ponderación no está Propia, escrita y no está escrita en piedra tampoco, pero yo trato de aportar una mirada que no hay. Trato de aportar una voz que muchas veces no está, lamentablemente, o que también le dan casi con un nivel Pero de obsesión. pará, salgamos un segundo del tema medios. Sí, Vamos a ver bien. un segundo del Sí, tema no hay medios. problemas. Quedó una pregunta política pendiente actual, Sí. que es ¿por qué van siempre al moderado? Estábamos ahí. Bueno, eso parece que sea una falta de autoestima de la fuerza política. Pero para vos decís siempre que Cristina tiene ¿Va a una urna en la cambiar ahora? cabeza. Espérenme un No, segundo. ya- ¿Va a cambiar eso ahora? Mirá, yo creo que el proceso político electoral ya está desatado ahora, más o menos con las candidaturas que se va... Es un deseo, no un anticipo. Es un deseo, mira, es un deseo, yo te lo voy a plantear desde otro lugar. Entiendo, y esto es una discusión que nos atravesó internamente de un tiempo para acá, de hecho Cristina la empieza a dar en diciembre en el Consejo del Partido Provincial de la Provincia de Buenos Aires que hacemos en la localidad del distrito de Mariano Moreno, en Moreno, provincia, en el oeste. Y es muy difícil también que la sociedad se vea convocada. Yo tenía 22 años en el 99, 21, y la verdad que uno veía una forma de administrar Santa Cruz donde los salarios se pagaban, obviamente había sus problemas, su esto, pero había una dinámica diferente a la que había en el resto del país. Y la sociedad fue a votar en el 2001, muy enojada la que fue, de hecho el voto en blanco creo que sale primero en la Ciudad de Buenos Aires, segundo, palo y palo.
Duhalde llega a 36 puntos como candidato a senador y Alfonsín saca 17, 18. Si no, me puedo estar equivocando un poquito en los números. Y obviamente que se aleja, pero que la sociedad se aleje o esté enojada con sus dirigencias no va a mejorar la calidad de vida. Entonces, yo soy lo que apuesta a que intervenga más, aún a costa de que no me elija, o que no elija el espacio que me gusta a mí, o que yo represento si soy candidato o no, o de que soy parte como un militante. Pero creo que la sociedad, por el contrario, tiene que involucrarse más todavía aún cuando vemos desde países extranjeros, desde instituciones ya de países extranjeros, la mirada estratégica y geopolítica que tiene nuestro país. La sociedad va a tener que involucrarse en esto. No es menor, digamos. Ahora, si no la sintetizamos nosotros, porque no encontramos las ideas que la interpelen, porque no la convocamos a cumplir sus sueños y anhelos, porque puede haber devaneos que en las peleas, digamos, de las dirigencias que te alejen, y puede pasar ahora que vaya y elija y vote otra cosa. O que vaya a votar en blanco, si quiere. Hagamos un alto. Necesito hacer un alto. Sí, Necesito perdón. hacer un alto. Sí. Alto al fuego. Sí. Intenso, ¿eh? Alto al fuego. Quiero ordenar un segundo esto porque se va la del moderado, Sí. no salimos de ahí. Sí. Pues decir, falta de autoestima de la fuerza política. Puedes decir siempre que Cristina tiene una urna en la cabeza. Si Cristina tiene una urna en la cabeza, Sí. es que piensa en cómo ganar elecciones y ha sido muy efectiva en eso. Como candidata ella, con Alberto de candidato, Sí. con Massa, con una economía dramática, estuvieron a punto, etcétera, etcétera. Sí, con muchas complejidades. Exacto. Sí. Si eso es así, y Cristina... Una sequía Sí. más que importante, ¿no? Y Cristina no elige hace muchos años, excepto ella en el 17, pero podemos decir de Insaurralde para acá, 2013. de 2013, no elige uno de fuerza propia. ¿Es que no hay potencia electoral en esa fuerza propia? Mirá, yo lo que veo cuando vos ves cómo Mayra ganó en Quilmes, cómo Julián termina imponiéndose Lanús, cómo se gana en Hurlingham en diferentes lugares y demás compañeros. Yo te estoy nombrando tres que quizás pueden ser sindicados como los medios. O los más con una conocidos. fuerza propia. El gobernador de la provincia también ganó. El gobernador también, y claro, y fue una gran campaña en el 2019. Claro, laburamos todos, se recorrió la provincia de punta a punta y trabajamos, digamos, con mucha responsabilidad, como lo hicimos siempre, como lo hicimos en el 23, aún con debates, diferencias y discusiones que son lógicas. No puede ser que sea tan dramática una diferencia política. Yo no entiendo eso, se vive de una manera, y cuando eso tiene el tamiz mediático, y no lo digo por ustedes, digamos, sino lo digo por muchas veces, puede alcanzar. Sí, pues yo entiendo que hay, pero todos tenemos que colaborar para salir de esto, porque finalmente las 5 personas que estamos acá, más las que están ahí, vivimos acá. Claro. ¿No? Vivimos todos en el mismo país. Entonces, si todos ponemos un poquito, empezamos a restar dramatismo a la cosa que hay que restar dramatismo, y aunque nos prive a veces de algunos votos, de algunos clics, o de lo que fuere, y bajamos todo un poquito, y tratamos de ordenar a nuestro país, va a ser mejor. Pero no puedo convivir con quien me critica. Tranquilamente, y está demostrado. A mí en la Cámara me han dicho barbaridades o barbaridades dentro de Cristina, nunca. Terminé a la piña como terminaron la otra vez, diputado de la Libertad Avanza entre ellos. Hay discusiones, se pone picante, cara a cara, pero me parece que en realidad si no tenemos en cuenta el estado de nuestro país, de sus cuentas, de sus finanzas, que es un país que hoy festeja, que tenemos un gobierno que festeja que el FMI le da 2.000 millones de dólares. Yo quiero festejar que le pagamos al fondo y chau. Pero, o sea, a 2 años el gobierno de Milei es un gobierno que festeja que el fondo le da plata. A 2 años un gobierno de Néstor festejábamos que le habíamos pagado 9.800 millones de dólares al Fondo Monetario. A 2 años Néstor ponía a Cristina Kirchner de candidata en la provincia de Buenos Aires. A 2 años no se anima a poner a Karina Milei de candidata en la provincia de Buenos Aires, diputada nacional. Que la ponga, si todo está bien, que vaya Karina Milei de candidata. Ahora, ¿Y vos no tenés ganas de ser candidato? Yo siempre, Gabriel... Tengo ganas de ser candidato, ese es el título que acaba de decir. No, ahí está, ¿cómo es? ¿Ves? Ahí está. Es que ahí está toda la... Para decir lo que necesito que ahí, diga, ¿no? Exactamente, Arnaldo Pérez Manija. No, pero en serio, vos venís no. cumpliendo un rol político muy importante para, Mirá, a mí para si la organización. mañana me dice... Cristina no puede. Cristina agarra y me dice, tenés que ir vos. Viene el gobernador y me dice, necesito que sea vos. Y hay un acuerdo que nosotros hacemos todo lo que tengamos que hacer. Esto no es un problema que uno se desvíe, voy a ser candidato porque tengo que mantener vigencia política, por ejemplo. Está claro Hay candidatura, cuando ves los espacios que se arman,
cada elección somos esto, hacemos lo otro, ¿no? Y buscan todos nombres, ¿no? Y especie de... Aplica para todo, digamos. Aplica un poco para todo. Claro porque... que aplica. Bueno, pero esto parte de una discusión, Manu. No es que, a ver, cuando uno da esta discusión, yo la di dentro de mi gobierno. Escúchame, O sea, estabas hablando con una persona que con su propio gobierno dejó la jefatura de bloque, cuando todos se matan para estar en esos lugares. Yo agarré, di un paso al costado y no busqué figuración ni protagonismo. Me quedé adentro del bloque, no hablé la noche del Fondo Monetario, me quedé callado, 90 días para volver a hablar y acompañé después en todo lo que pude para que a mi país le fuera lo mejor posible. Está claro que y no te entendí, desesperas ser candidato, que no querés... Si hay que hacerlo, se hace. Está bien, pero por eso te iba a preguntar, ¿no es una responsabilidad también en este momento asumir ese lugar? Si es una responsabilidad, sí, claro que es una responsabilidad. Siempre es una responsabilidad representar los intereses de la gente, tanto en una candidatura como cuando te sentás en una banca a la hora de votar. Siempre es una responsabilidad, pero a mí me parece nuevamente, digamos, cuando empezamos, ¿te acuerdas cuando empezamos la charla? Pero no tenés más responsabilidad ahora porque Cristina no puede ser candidata. Mirá, a mí cuando me plantean lo de la tercera sección, la verdad a mí me generaba mucha incomodidad tener que reemplazar, digamos, una persona, digamos, que a mi entender, sé que no de toda la mesa, pero sí a mi entender, está absolutamente proscripta de una manera totalmente injusta, donde se le han llevado puesto todo su derecho, donde ni siquiera se dio tiempo a los recursos que fue presentando, cuando después vimos que, por ejemplo, había un obispo, un cura, no sé en dónde, digamos, que le prescribió todo, digamos. O sea, el trato que recibió Cristina por parte del Poder Judicial argentino no lo recibió nadie más. Y esto ustedes lo saben, más allá después de las valoraciones que podemos hacer causa por causa. Ahora, el debido proceso es el debido proceso y todas las personas merecen un debido proceso. Me guste más, me guste menos, me caiga mejor, me caiga peor. Yo no soy fiscal de lo demás. Y los dirigentes tienen que acostumbrarse a contar qué país quieren. Lo único que pueden hacer es hablar mal del otro. Yo te puedo decir a qué país aspiro. Y podemos estar hablando durante horas a qué país aspiro, cómo debe desarrollarse, qué hay que hacer con la minería, qué hay que hacer con la infraestructura, qué se había hecho con la fibra óptica, por qué ARSAT, por qué poníamos satélites arriba. Porque cuando vos tenés un país en la cabeza, como teníamos nosotros, Vaca Muerta le sirve al gobierno, digamos, que la trajo de vuelta, le sirvió a Macri, le sirvió a Alberto y le sirve a Milei. Porque tenemos un país en la cabeza. Después puede haber problemas, sí, man. El país que aspirás. Perdón, que me agarra. En el país que aspirás. Yo quería hablar de eso, sí. Quería hablar de economía. En el país que aspirás. No respondió, no hay nada. No va a ser candidato. No hay nada de va quedando en el camino, es que va quedando en el camino. Pero vos me preguntás si uno va a ser candidato, ¿no? La verdad que vengo de serlo en el 2023, cuando no quise serlo. No quería ir en el 2023. Una boleta más a mí me larga. pidieron que vaya en el 2023. ¿No? La verdad, no quería hacerlo. Por un montón de motivos. Desde políticos a motivos personales, digamos, ¿no? Quería hacerlo. Bueno, hubo que acompañar porque era un momento muy complejo para el peronismo, porque había que estar en la lista, por un montón de situaciones, y estuvimos ahí, digamos. Pero para mí, Cristina lo viene planteando últimamente, cuando dice, che, la militancia electoral, ¿no? Y se vive una coyuntura, y ustedes lo saben, hasta he planteado que se vote cada 4 años, está bien, eso requiere una reforma de profundidad constitucional y toda la hora, pero tenemos que sacar a los dirigentes de la lógica de estar de campaña permanentemente. Pues, estar de campaña permanentemente hace que no se discuta, porque están todos viendo cómo juntan un voto con la frase de moda, con la frase linda para decir, con el temita, y no se puede hacer, digamos, no vamos a poder pensar jamás un país así. Necesitamos darnos tiempo y pensar. Un caso de ustedes, pensando en lo electoral, según entiendo, en el debate que se daba en aquel momento, el tema tarifa y se vuelve en lo central. La cuestión de cuidar las tarifas específicamente con los aumentos en los años, sobre todo los años impares, pensando, digamos, entiendo que vos, Cristina y demás, con un argumento basado en eso. Ahí también hay una lectura electoralista, si se quiere, de unos problemas que son centrales. Claro, pero es que vos en un gobierno, Manu, no resolvés todos los problemas. Elegís cuáles tener a veces, si tenés suerte y hacer las cosas bien. ¿Se entiende esto? Entonces vos tenés una ponderación de los problemas que recibís como gobierno, que son 200.000 al mismo tiempo. Incluso, digamos, cuando hablas del tema tarifa, más allá de qué vale o no vale la energía, también tiene que ver con que la gente lo pueda pagar. Porque si no, entras en una lógica muy compleja. Obviamente, la prestación del servicio, etcétera, 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 etcétera. Todas situaciones que van de la mano. Ahora, a mí me parece que nosotros cuando tuvimos un problema, reconocido por Cristina aparte, no es que lo estoy diciendo como un mea culpa, un acto de constricción interna, nada. Hasta Cristina planteó ese problema. El problema es cómo vos vas abordando eso, con qué progresividad. Nosotros tuvimos un quilombo muy grande en la balanza energética que se fue solucionando hacia fines del 2015 a partir de YPF, etcétera, 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 que aumentó la exploración, por lo tanto te aumenta la reserva, va aumentando y bueno, de hecho está a la vista. O sea, lo de Vaca Muerta hoy
Digamos, cuando a nosotros, no, el acuerdo con Chevron, si es secreto, no es secreto. A veces decía, che, nos están diciendo que somos, no sé... Ultracapitalistas. ¿Entendés? O sea, este es el punto que a veces uno dice, che, tengamos una discusión más sana. Cuando uno plantea como jefe de bloque un día y cierra un discurso al cargo de la jefatura del bloque diciendo, ¿podemos pagar esta deuda en 10 años? Y el silencio es total en el recinto y nadie dice nada. Digo, muchas gracias, señor presidente. Es que yo no le estoy diciendo a usted, vende patrias y payos, discutámoslo. Discutámoslo porque el rango de pago de un país como la Argentina es uno determinado y aparte porque tenés habitantes adentro. Ahora, hasta hay ahora... argentinos y argentinas que la están pasando realmente mal, que incluso durante los gobiernos de Néstor y Cristina estuvieron un poquito mejor, pero que hay un núcleo de pobreza estructural muchas veces al que es muy difícil abordar y penetrar. Pero la última experiencia peronista no fue la de Cristina. Ya empezaste con las chicanas. Otra vez. Hagámoslo en público de una vez. No, pero escúchame. Hagámoslo en público. Esta pelea la tenemos muchas veces, la discutimos y debatimos. Parece que el peronismo, el último gobierno peronista fue el de Cristina Kirchner. Es extraordinario. Pero porque sí. No. ¿Qué fue? Pero para. Hay dos declaraciones de Alberto Fernández. Hay dos declaraciones de Alberto Fernández. Fernanda Raberta era titular de ANSES. Pero dejá hablar al invitado. YPF. Anfitrión, digamos. No pueden correrle el culo a esa jeringa. Nunca le corrimos nada. No sé. ¿Está? Entonces. No, tampoco quiero entrar en anécdota personal. Pero digo. Se puede charlar un rato largo. No. Digo, el último gobierno peronista fue un trauma para la sociedad argentina. Mira, 2, 3 cosas. No es Milei, ¿no? Todo lo que... Claro, pero cuando uno cuestiona. Ahora, yo no me molesta, digo, además me siento como hasta anacrónicamente entendido y comprendido cuando uno dio esta discusión. No, porque yo no tengo la mejor relación con Moreno, pero Moreno se quedó afuera. Dijo, esto no funciona, me quedo afuera, porque no lo convocaron, por lo que quieran. Está bien. Los que narraron internamente, che, esto no está funcionando. Ajá. Bueno, no sé. Pero Iván, es el meme de Iorio, hacelo funcionar, el tuyo. Perdón, Iván, pues si no es una actitud muy... yo sé que a vos te gusta aparte discutir, argumentar, pensar la política, como todos los que están acá. Algunos los conozco más, un poquito menos. Ahora, lo que te voy a decir, lo que sucede... Yo te voy a dar 3, 4 ejemplos de lo que fue en ese momento. Primero, lo que no hay que perder nunca de vista del 10 de diciembre del 2019 al 10 de diciembre del 2023 es la pandemia. ¿Está? Entonces... Imagínate que Alberto Fernández hubiera empezado a decir evité 1 millón de muertes, evité 2 millones de muertes, evité 3 millones de muertes sin números que nadie pudiera comprobar, ¿no? Como hace el presidente diciendo evité una inflación del 18.000% y nadie sabe muy bien qué. Ahora, lo que yo sí soy plenamente consciente que con los errores, con cuestiones que son particularidades que se mostraron, que pueden haber no estado bien, en términos generales, nuestro país con las herramientas que tenía y los recursos que tenía reaccionó medianamente bien. ¿Qué quiere decir esto? 31º o 32º en la cantidad de muertos por habitante, que es el lugar que ocupa en el mundo en cantidad de habitantes, el 8º en extensión y el 32º en cantidad de habitantes. Ahora, vos ves lo que pasó con algunos países europeos o con el mismo Brasil, que incluso lo pueden ver en un documental que les recomiendo, que está en Netflix, que es muy bueno, Apocalipsis de los Trópicos, si lo pueden mirar, sobre el rol de Bolsonaro, una parte de las iglesias evangélicas y todo, se los recomiendo, que es muy bueno verlo. Aparte es un documental donde no hay tanto tamiz subjetivo de la opinión, sino que es más, va mostrando diferentes sucesos. Esa fue la primera parte de un gobierno, ¿no? Con las complejidades, ante un elemento desconocido como la pandemia. O sea, de todo lo que había en el menú de las ofertas del 19, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. La única fuerza que más o menos tenía una opinión sobre un sistema sanitario diferente al que había dejado el macrismo éramos nosotros, ¿no? Eso está claro. Después llega la pandemia. Elemento desconocido, imágenes que nos llegan de Europa previamente a lo que sucede acá, residencias de ancianos en España repleta de muertos por todos lados. Bueno, todo ese contexto que fuimos viendo y la Argentina apechugó el problema con las herramientas que tuvo, con aciertos y con errores. Pero te puedo hacer... la gestión sanitaria, no la económica. Sí, claro, pues la gestión sanitaria te obligó también a tomar decisiones que dañaron tu economía. No tenías acceso al crédito, está bien, dañaron tu economía. Nosotros recibimos, la Argentina recibe con reperfilamiento en pesos de deuda, con una situación donde hay que ponerle precio al dólar. El candidato que todavía no había sido elegido porque faltaban las generales dice el dólar vale 60 porque el presidente Macri un día se levanta un lunes y dice, esto es un desastre, hace un berrinche en vivo con Pichetto al lado, digamos, y los mercados estallan para todos lados. Vos marcas como un hito de la pandemia que evidentemente claro, lo fue todo. Sí, un hito global, no es un hito para nuestro país, es un hito global, así, digamos. Obviamente, todos lo tenemos así, y creo que todos en esta mesa vamos a coincidir con que
más allá de los eventos Exacto, cuasi unipersonales, sí, claro, cuasi exacto. unipersonales No, de eso Alberto coincido. Fernández, estuvo bien manejada la pandemia, Claro. entre ATP, IFE, Claro. etcétera. Creo que Después- Ahora, el problema del Frente de Todos probablemente no fue el manejo de la pandemia, sino fue el frente interno, la convivencia interna. Mira, la convivencia probablemente también. era muy buena, fue muy buena durante la campaña. Después entraron a tabular diferentes tipos de cosas, de gente que había aportado poco a esa construcción. No iba aportado poco solo en términos de voto, ha aportado trabajo. Trabajo, el amalgamiento de los pensamientos diferentes. Vos tenés que trabajar. Cuando hay personas que se encuentran lejanas por ahí dentro del mismo espacio político, porque puede pasar en la redacción de un diario, quizás a veces ustedes acá tengan momentos de mayor o menor afinidad, se trabaja para que eso no suceda. En cambio hubo gente que trabajó todo el día con trascendidos, con off, con esto, con lo otro, para constantemente dañar la fuerza. Ahora, cuando nosotros planteamos económicamente el acuerdo del fondo, no fue para una disputa de poder. Sin embargo, todos los medios de comunicación lo presentaron como una disputa de poder. Nosotros lo que estamos planteando, aparte de no le quieren pagar al fondo. No, flaco, no estamos, o sea, nos estás diciendo a nosotros que somos el espacio político, que se endeudó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional en 2 años de gestión de Néstor Kirchner, 9.800 millones de dólares, que no queríamos pagar. Lo que estamos diciendo es, no se puede pagar, que es diferente a no querer pagar. Así como está estructurado, es impagable. Pero es impagable incluso al costo humano que está viviendo nuestro país hoy, y que de seguir esta economía así, se va a profundizar cada vez más, porque el endeudamiento no es abstracto. Entonces, el día que vos cancelás 4.850 millones de dólares de deuda con bonista, no me acuerdo qué era, ese mismo día el Instituto Nacional del Cáncer pasa a ser un apéndice del Ministerio de Salud. Y así Igual, tenés diferentes me estaba situaciones. acordando, Pero, Iván sí, hizo una lista de sí. funcionarios. Yo estaba en Casa Rosada ese día. Hubo un día en donde una serie de funcionarios kirchneristas pusieron su renuncia a Después de las disposición. elecciones, después de las Sí, claro. legislativas. Yo no, ese día no. Fíjate, ¿No era jefe de bloque. estabas de acuerdo con eso? Ese no la presenté. No, creo que igual el único que la puso de verdad a disposición, que fue medio un chiste extendido, Claro. que lo subió al GD, fue Juan Cabandier. El resto El dijo... resto no llegó a el eso. resto, Fue el resto público. no Ah, lo presentó, bueno. le dijeron, No, che, negro, bueno, era una joda, no era por ahí hubo momentos, lo que pasa son momentos que realmente fueron muy complejos. Yo lo digo porque lo viví casi adentro. Pero nuestra discusión, Toto 2. a Gaby, a Maya, a Iván y a Manu, era política y económica. Y centralmente económica. No fue jamás una disputa de poder como se planteó. Déjame Era ver para adelante. Para ver para dónde iba nuestro país. Dejá de mirar para adelante. Eso era. Pero yo quiero que quede claro eso, porque si no, la sociedad se termina alejando, porque si la traducción Sí. del Fondo Monetario sí o no es una pelea de No. poder... No, necesito... se alejó, de Perdón, hecho, ¿no? perdón, Gaby. Se terminó pasando. Necesito que, Sí, perdón, o que subamos el volumen de retorno o que Máximo se ponga los auriculares para escuchar lo que dijo el ministro de Economía de la Nación hace minutos nada Contame más. vos, contame en vos. otro, pero la gente también quiere saber que... Bueno, lo escuchan ustedes y me contás. digamos. Bueno, dijo básicamente que el dólar sube por el riesgo Cuca. Dijo, cito Fantástico. textual. No ¿Eso estoy en diciendo- Harvard lo enseñan? No, ¿En Harvard o en Yale Lo aprendió dijo, eso? lo dijo ¿dónde lo dijo? En Caracas, Caracas. Caracas, Es- funcionario. es, esta versión es mucho más maleducada que la versión de él durante el macrismo, ¿no? Lo que sería bueno que más allá de esta bravura que presenta, ¿no? Lo Cuca, ahora está como tuitero, como que se contagió, ¿no?, del presidente. Me acuerdo cuando le dejó un papelito a Gabriela Cerruti cuando fue en diputado nacional, no me traten mal. Tendría que ir a la Cámara. La Argentina está hace 2 años y medio sin presupuesto, y no es por culpa de ningún Cuca, sino porque no lo presenta. 2 años sin presupuesto estamos en la Argentina, ¿eh? 2. ¿Vos crees Dos sin, viste que los presupuestos que van a mirar para ver qué pasó con la obra, con esto. Bueno, en la Argentina hace 2 años no hay presupuesto. Por eso te hablo de las instituciones también. Yo no soy José Instituciones, ¿eh? Yo tengo una mirada, digamos, soy sincero en lo que digo. Ahora, Yo tomando- tengo una mirada que es importante, pero que la fortalece la participación de la gente en las instituciones. No creo en instituciones vacías de pueblo. Yo creo que la sociedad se tiene que meter adentro. O sea, si vos me decís a mí, la cooperadora de la escuela, y que te llena de los papás de los nenes, la del hospital que ayuden, pues si no nos involucramos en nuestra vida, estamos regalando un espacio que van a decir otros por nosotros y nosotras. Pero es Máximo. una mirada personal sobre un tema particular de un ministro que dice que el riesgo país sube por los cucas y no va al Congreso a explicar por qué hace 2 años no tenemos presupuesto. Entonces yo lo que le digo, más allá de ser un matón de Internet, digamos, ¿no?, que se ponen todos, ¿no?, como medio matones en Internet, vaya,
va a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que aparte ya no se sabe muy bien para qué está, porque hace 2 años que no hay presupuesto. Digamos, no se entiende muy bien, digamos, el funcionamiento del que lleva adelante parte del presidente de esa comisión. Digamos que cárcel o bala, pero de número, de debe, haber y todo, no pasa nada en el Congreso. Alien Duche, vas como tirando frases, ¿no? Gran canción. Tomando esto que vos decís de que los planteos que hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández fueron políticos y económicos. Sí, claro. A mí lo que me surge sí. pensar es, loco, ¿cómo no arreglaron antes con Alberto? Sí, habló. ¿Qué política iban a tener con el Fondo Monetario Internacional, con un montón de temas? Mira, Gabriel, es tan así que incluso ¿Por nosotros qué Cristina votamos... le entregó la conducción Gabriel, de la economía a alguien que pensaba... No. Había una situación... Bueno, ahí es otro tipo de discusión mucho más subjetiva. La discusión que había en ese momento era cuál iba a ser el rol de Cristina respecto a la figura de Alberto. Y había una presentación de un Alberto timorato, como que no sabía qué hacer con una mujer tan ejecutiva, de un ¿cómo sería? Carácter fuerte, efusivo, ¿viste? Sí. Viste que si una mujer tiene un carácter fuerte es su quilombo, digamos. Esta vez, si un chabón tiene un carácter fuerte, nada, es un piola, jefe, ordena. Entonces maneja así en todos lados. Supongo que vos lo debes vivir muchas veces en tu profesión y en el recorrido cuando empezaste mucho más, quizás todavía. Obvio. Entonces esto se maneja así. Entonces el problema que suele haber con este tipo de situaciones, me parece, es que el ministro de Economía, Martín Guzmán. Ministro de Trabajo, puso Alberto. Moroni. Lo puso Alberto. ANSES, Lo puso Alberto. Originalmente. lo que es Arca hoy. Sí, todo lo puso Alberto. Por claro, eso te digo, le entregaron la conducción económica a Alberto. Che, Alberto, hacé lo que te parezca. Y después Lo que no Alberto quiere hizo lo las que no, cosas que a lo usted que- no le lo que- gustaban. lo que no quiere decir que no se charlara y no se hablara. Incluso, a partir de, aún con críticas, yo puedo dar 2, 3 elementos que suceden. Se elimina, por ejemplo, la renta, digamos, la cuestión impositiva sobre los intereses del plazo fijo, apenas comienza el gobierno de Alberto, ¿no? Imagínate que en un mundo del carry trade como hoy, quizás tener esa herramienta por lo menos le permitiría al Estado tener unos pesos más. Después se hace el acuerdo con los acreedores privados que acompañamos, entendiendo, digamos, que el fondo no era una refinanciación, sino una reestructuración. Cuestión muy diferente de la que se termina presentando. De hecho, Cristina, creo que el 9 o el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos del 2021, cuando viene Pepe Mujica, cuando viene Lula da Silva, cuando vienen diferentes presidentes, le dice al presidente, habla ella antes, creo, no me olvido, habla ella antes y le dice, tomate de la mano de la gente porque estos tipos te sueltan la mano en cualquier momento, por el Fondo Monetario Internacional, y es el día que Alberto dice, tranquila, Cristina, no sé si se acuerdan en un acto. En la Casa Rosada. En la Casa Rosada, una noche, un sábado, no me acuerdo, un sábado, un 10 de viernes. diciembre. Sí, 10 de diciembre, por el Día de los Derechos Humanos, viene y se hace todo un recuerdo que estaba muy bien políticamente, institucionalmente hacerlo. Sucede, y después nos terminamos anoticiando de un acuerdo que ya era malo, que a pesar de ser malo se sostiene con una guerra que inicia el 24 de febrero del 2022 entre la OTAN y Rusia, una guerra que dispara los precios de todos los commodities, un acuerdo que había sido escrito antes, un acuerdo que ni se mosquea. Todo el mundo pata para arriba, los commodities, el trigo, el maíz, el GNL, todo dando vuelta por ahí y mantenemos el mismo acuerdo. Y acto seguido después nos toca, digamos, y viniendo una pandemia. O sea, veníamos de una pandemia, una guerra entre la OTAN y Rusia, y posteriormente una sequía y querer que todo salga bárbaro. La sequía, es difícil, de hecho, digamos. la sequía, para mí, lo más grave Que de, aparte de era una los sequía 4 que años... muchos sectores, digamos, que tienen que ver con la meteorología, como los negocios, estaba Sí. en sí o si no, pues no me acuerdo si era el niño o la niña, Sí. ahora no me acuerdo bien el tema, pero estaba dando vuelta. Hay un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que dice, respecto a fenómenos climáticos habían afectado sequía, el único país mencionado sobre eso era la República Argentina. Esa era la magnitud de lo que fue la sequía en Argentina. Claro. La guerra y la pandemia la tuvieron el resto. Por eso. Nosotros tuvimos la sequía. Entonces, Pero podemos una cosa. Sí, amigo. Para adelante. Para no seguir Go haciendo ahead. historia. Ajá. Está bien. Mucho salir de la- Esa está bien. No, pero- Tiene yo mucho estoy que ver con lo tratando- que pasó, pero yo No. Lo quería llevar algo de hoy, de Pará, que está un pasando momento. hoy. ¿Qué pasó? Traslado un mensaje del arquitecto Julio Miguel Devido, Ajá. que me dice que no era secretario de Comunicaciones Moreno, ¿Viste? que yo estoy casi convencido que sí, pero Devido era funcionario y yo no, si no le voy a Julio discutir de sabe. kirchnerismo 1 Sí, a Devido, sí. sino que era secretario de Comercio en ese momento Moreno. Mirá. Yo quiero hablar... No recordaba bien. Es en el pero final del gobierno de Néstor. Claro. Puede ser que haya sido hasta el No 2005 importa. 2006. 2 cosas muy breves y lo dejo a mano. Primera, ¿puede
verbalizar el peronismo, el peronismo kirchnerista, porque ahora no sabemos qué va a hacer Graboy, no sabemos qué está haciendo el peronismo federal, etcétera, que una de las cosas que haría si volviera a ser gobierno es mantener a raya o enfocarse brutalmente en que la inflación deje de ser, o mejor dicho, no sea un problema como lo fue en todos los últimos gobiernos peronistas, excepto el primero, el de Kirchner, el de Néstor. Porque los otros, ya se lo van a decir, es que extrañamos la inflación de Cristina. No dije nada. Pero era inflación muy alta en ese momento. Después por Argentina es un trauma global. Baja que esta. Claro, pero es un más trauma baja que esta. Y no teniendo irresponsabilidades nuestras, inventando una inflación del Congreso como a mí me han dicho diputados y diputadas hacían la inflación del Congreso durante el gobierno de Cristina. Vergüenza debería dar lo que hicieron en este país. Vergüenza. Hoy una ministra de Seguridad y candidata a senadora. Para adelante. Que expliquen cómo hacían la inflación del Congreso. Entonces, pero lo digo esa inflación para seriedad, porque yo podría hacerlo también. Agarro un coso. No, mira, la inflación del INDEC es 1.5 según Marco de la Baña, pero nosotros nos da 1.9 por esto, por aquello, por la nueva forma de medir. Es más difícil cuando es el mismo que tenían ustedes. No, la verdad que cuando vos ves el proceso que nosotros tenemos post-evaluación del 2013-2014, diciembre del 13, enero del 14, que llegamos a tener 40 y pico de puntos, creo, en el 2014, esto medido por el INDEC de la ciudad, también porque la ciudad en ese momento tenía su propia medición, y la del 2025 va casi a la mitad, 22 puntos y medio. Pero yo te digo... 2015. Pero 22 puntos y medio que me da menos de 2 puntos por mes. Estaban 1.6, 1.5, que es esto que festejan ahora como si fuera el gol de Maradona a los ingleses. Pero yo te digo, miremos para adelante. Un enorme recorte sobre el consumo de la gente, con una brutal caída del poder adquisitivo del salario de la gente. ¿Fue el último gobierno peronista? Para mí sí. Pero no es para mí. Es imposible. ¿Cómo que no? Vos podés tener tus opiniones para vos y yo no puedo tener para mí. Escúchame, vos decís que la gente, vos decís que los peronistas, cuando votaron a Alberto y a Cristina, dijeron. Y era un acto con Moreno el fin de semana. O sea, que ya lo votaron con todas las expectativas. ¿Y cómo nosotros íbamos a querer que salga mal? Es más, cuando Mauricio Macri tuvo la gran oportunidad, porque recibe un país, digamos, que estaba para seguir haciéndolo crecer, para cuidarlo, lo destruyeron. Lo destruyeron porque salieron muy mal del cepo. Porque cuando Milei le dice, no voy a hacer lo que hicieron ustedes, esto que finalmente vemos cómo termina todo ahora, Prat Gay un día dice, salgo del cepo, de esto que el otro, y pasan de 9 a 16 y dicen, si me va a 22, esto es un problema. Y en febrero del 16 el dólar se va a 22 pesos y se tiran de cabeza a los fondos buitres sin negociar nada. No cuidaron los intereses del país. Pero yo sigo diciendo, miremos para... Vos me decís, estoy de acuerdo en hablar para adelante. Claro, pero claro que estoy de acuerdo para mirar para adelante. Y obviamente que hemos discutido, pero podemos plantear como si nosotros no fuéramos, no, el equilibrio fiscal no nos interesa, la inflación nos da lo mismo. No es así, es mentira. Pero el último... Eso es mentira. No se reflejó en el último gobierno eso. ¿En cuál? En el frente de todos. Uy, caemos de nuevo en lo mismo. Hay que estar atento. Bueno, empezamos la cancha de tenis y ya estamos en una de ping-pong. Empezamos jugando al tenis y ahora estamos jugando al ping-pong. Va y viene cada vez más rápido. La última por mi parte. Sí. La última por mi parte respecto a la convivencia política. Sí. Si a vos te ponen... Bueno, no es la figura más grata por lo que le pasó a Cristina, pero déjame la figura. Te ponen una pistola en la cabeza, iba a decir. Y te dicen, Milei o Macri. ¿Qué? No podés decir disparar, pues es peor que lo mismo. La gente, yo elijo la gente, el pueblo. Sos como Sergio. ¿Te acordás el oso? Exactamente. No, si vos me decís a mí, si yo tuviera que ver... Es una buena pregunta en cómo se ha desarrollado. Y a los peronistas que no le dan lo mismo las cosas. Vamos a preguntar. ¿Tenés la misma ministra de Seguridad? ¿No? Patricia Bullrich, de los dos gobiernos. ¿Tenés el mismo ministro de Economía? De los dos gobiernos. Un Macri que dijo que había que ir 2 veces más rápido. ¿No? Cuando le preguntan, me acuerdo en una charla, en un coloquio, le preguntan, y este fue 2 o 3 veces más rápido. Pero no recibe una Argentina como recibió Macri. Milei recibe una Argentina más difícil que la que recibió Y Macri. Macri la deja con una deuda con el Fondo Monetario que la Argentina nunca pudo resolver y que cuando nosotros nos hicimos cargo del gobierno tuvimos una pandemia, una guerra y una sequía. Pero vos decís eso, que Milei recibe una Argentina más difícil que la que recibió Macri. Sí, seguro. Segurísimo te lo digo. Y en convivencia política... ¿Por qué? A ver, yo no coincido con las políticas económicas del actual presidente. Lo que no puede volverme un tarado a mí con las cosas de pensar, negarnos todo el día, no nos va a conducir a ningún lado, digamos, no está bien. O sea, no, ahora, después dice barbaridades como que quiere sacar el pingüino del cajón, digamos. O
O sea, se olvida de algunas situaciones, porque aparte ¿De qué? es un taura de las redes, es un taura digital, digamos. Vos tenés que tener cuidado con las cosas que decís, porque después la sociedad interpreta también las cosas como quiere. Y después dice, che, pasó esto, pasó aquello, y hermano. Lo invitaste a pelear. Si yo agarro. No, me parece una enorme falta de respeto a un presidente que se refiere hacia otro presidente que indudablemente fue 20 veces mejor que él. Por eso te decía a un comienzo, a los 2 años de Néstor, Cristina arrasaba en la provincia de Buenos Aires. Le pagaba 9.800 millones al fondo y este presidente festeja que le aprueban 2.000 millones, que le aprueban aparte con un staff donde la guita Gopinat rajó, un staff que no está muy de acuerdo y que los patrones del fondo dijeron, che, denle la plata porque estos chabones estratégicamente necesitamos las tierras raras, el Seigal, el Seiloy, tengo la Antártida. Bueno. Pero ¿no detectás una diferencia en términos de que, no sé, vos decías lo de las 8 indagatorias de Bonadío, pero pará. Sí. Rodríguez Simón, Sí. cómo se profugó, Sí. las causas, las prisiones, La mesa etcétera, judicial. etcétera, la mesa judicial. Que eso, en ese formato hoy está ausente. Es decir, hoy es difícil pensar que hay, incluso te diría, hasta como un problema del gobierno. El gobierno no tiene ninguna influencia en la justicia. Como un problema, lo digo. No sé, para él. la persona que mejor cataliza electoralmente y podría enfrentar a este gobierno está presa. ¿Pero vos crees que el gobierno tuvo algo que ver en eso? Mirá, me gustaría creer que no. Ahora, lo que uno vio, por ejemplo, en un acto como fue el de... ¿Cómo es el lugar este que fuimos nosotros también a hacer un acto hace poco? Muy lindo, mucho más grande todavía. Lesama, ¿no? Lesama. Cuando va a Lesama, la gente que estaba abajo empieza a pedir la detención o que Cristina esté presa y el presidente grita a teléfono, señores jueces. O sea... A mí se le cagan de risa a Milei los Bueno, jueces. no sé. Yo no soy el que no tengo una mirada sobre la cuestión en profundidad de lo judicial o cómo se mueven diferentes capas geológicas de esos lugares, ¿no? Lo que sí te puedo decir, digamos, que en materia económica no es lo mismo recibir un país desendeudado subsalariamente o, como decía, ¿cómo es que había dicho Duhovne? Que había recibido, que era muy extravagante el desendeudamiento argentino. No es lo mismo que recibirlo con la deuda que lo recibe el actual presidente, ni con la que lo recibió Alberto Fernández tampoco. Lo de Macri no se entiende. Ahora, me pero gustaría fue preguntarle algo una barra basada. de futuro. El gobierno Macri fue una barra basada. Una cosa Algo- vinculada a esto. Última a lo de que cada decía. uno. Dale. Manu. Preguntarte, Sí. hablar de futuro con perspectiva Bien, histórica. vaya. A ver, no hay dudas de que la política argentina se ordenó en torno al kirchnerismo durante muchísimos años. Digo, hubo 3 gobiernos de los Kirchner, hubo 2 dirigentes, líderes Sí. del peronismo como Néstor y Cristina, y una dirigencia que ocupó lugares, fue a elecciones, Sí, etcétera. sí, coincido. Creo que la oposición también se ordenaba en torno a ese clivaje, ¿no? Muchas veces. ¿Qué representa hoy el kirchnerismo y qué futuro le augurás a eso que llamamos kirchnerismo? Mira, obviamente que hay diferentes sectores dentro de la sociedad que la pueden ver de una manera o de otra. Para unos puede representar el tipo lo peor, como dijo Videla, ¿no? Para nuestro peor, los peores son los Kirchner, como dijo Jorge Rafael Videla. Para otros esperanza, para otros puede representar algo que estuvo bien, pero que por ahí no está dando la tecla en estos tiempos. Hay diferentes miradas. Lo que sí nos cuesta mucho como fuerza muchas veces es, ustedes fijen esta entrevista, digamos, que estamos charlando, que hay como una situación donde siempre se nos pregunta para atrás y nos hemos obligado a tener que estar discutiendo No, por eso para te atrás. Por eso, pregunto. ahora, hacia el final de esto, ¿qué es lo que a veces pretendemos? No porque uno no quiera discutir aquello, no porque no haya contraargumentación o argumentación de un ida y vuelta, porque si no pareciera que quisiéramos escapar la discusión, pero a mí me interesa esto que vos planteás. Para mí lo que nosotros deberíamos representar, o debemos representar, más allá de la esperanza de la gente en materia de cuestiones abstractas, la ilusión, es los intereses de la mayoría de los argentinos y de las argentinas. ¿Cómo se hace esto? Y vos me decís, mirá, yo te podría explicar, cuando yo veo la minería, ¿no? Que todos hablan de minería acá, minería allá, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz, con Néstor Gobernador, crea Fomicruz, que es una empresa que aparte creo que San Juan y Catamarca la toman como modelo para asociar al sector privado al sector público. Funciona, por ejemplo, en Puerto San Julián, en el centro de la provincia de Santa Cruz, Cerro Vanguardia, hace más de 25 años, y el Estado es socio de un 8 o 9% de Cerro Vanguardia. O sea, el sector público y el sector privado pueden trabajar mancomunadamente. E incluso, digamos, cuando vos ves ARSAT
o la fibra óptica que se hizo en el país, porque recién hablaba él con don Julio De Vido, con el Ministerio de Planificación, los más de 3.000, 4.000 kilómetros de fibra óptica que se hicieron, es capital de todos los argentinos y también de las empresas de telecomunicaciones, que me podrán agradar más o menos, que uno entiende que tiene que haber leyes antitrust, digamos, en la Argentina, pero no porque sí, sino porque uno entiende, digamos, que tiene que haber una suerte de competencia para que la ciudad de Córdoba no quede con el 95% de una sola empresa. Porque cuestionamos si un dirigente saca el 60% de los votos, pero no si una empresa se queda con el 95% de la segunda, tercera o cuarta ciudad más grande del país. Entonces, a mí me parece que en esa discusión que nosotros queremos, yo quiero darle valor agregado, quiero que mi país pueda crecer. Cuando vos ves que quieren cerrar vialidad nacional, a mí me gusta mucho manejar. Bueno, algunos lo saben, digamos, pues le cuento, che, no me estoy yendo, voy por tierra, esto que lo otro. La verdad que en el interior de nuestro país es muy necesaria el Estado en términos generales, porque no todo es autopista oeste o Aguasa, que pasan miles de autos y está esa alcancía que es el peaje y deja una ganancia, y también están bien las autopistas después, las están asfaltando, pintando, la lucecita, de todo. El interior del país es más complejo, es más difícil. Vos imaginate que hay localidades donde se generan a partir de la existencia de la minería, del petróleo, ¿verdad? Que son como daños colaterales que empiezan a aparecer, donde el empleado de la minería, por ejemplo, o el empleado del petróleo, generan canastas petroleras o canastas mineras en los pequeños pueblos de 100.000, 70.000, 60.000 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que trabaja dentro directo en el sector, o algunos que trabajan de manera indirecta, tiene un pasar que obliga a un sistema de valores y precios en esos pueblos que deja muy alejado a la médica, al médico, a la empleada doméstica, al comerciante, al policía. El sistema, digamos, empieza a tener eso, y si el Estado no está como un articulador en esos lugares donde el mercado no llega, porque el mercado no llega a esos lugares, porque ¿qué competencia puede haber en esos pueblos entre dos clínicas privadas en un pueblo de 30.000 personas? Es complejo, digamos. Entonces hay una mirada muchas veces ambacéntrica, y te lo dice una fuerza que parte de su fuerza reside ahí. Pero yo conozco el interior, vengo del interior. Ahora el gobernador de la provincia, sí, de tu provincia de origen, sí, Claudio Vidal, está integrando una liga de gobernadores, un nuevo espacio político, tratando de plantear esa discusión de las provincias productivas. Y me parece muy bien. ¿Cómo estás viendo ese espacio nuevo? A mí me parece bien, y si lo pueden corroborar en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Cámara de Senadores, me va a parecer mejor. ¿Qué quiere decir eso? Y no me puedo quejar de lo que voté. De todas esas cuestiones ¿qué es lo que te quiero decir, María? No es chicana. A mí me parece sanísimo que se junten, creo que el gobernador de Santa Fe, de Córdoba, que haya polos políticos. A mí la práctica política, la vocación de construir poder, me parece sana, no la objeto, digamos. Ahora, eso también tiene que empezar a tener un criterio, porque vos no podés votar las cosas que se votan en el Congreso de la Nación y después pedir, faltan obras de infraestructura. O sea, si vos estás 2 años sin presupuesto, es porque nosotros no hemos tenido la fuerza suficiente, y eso se traduce en bancas. Más allá del ímpetu de un discurso, más allá de si hay algún legislador que tenga una lengua de oro y pueda enamorar, digamos, cuando habla, después la votación llega, los números son los números. Por eso nosotros entendemos que como espacio político nosotros podemos representar no solo, digamos, una política de desendeudamiento, de defender los intereses de la Argentina de manera correcta, sin miedo, pase lo que pase, sino también que hay que apoyar a los sectores productivos, porque cuando vos ves, por ejemplo, yo te doy 2 o 3 ejemplos, digamos, cuando vos ves la baja de retenciones, ¿no? Y esto es una discusión que vos sabés que nosotros hemos pasado difíciles con el sector. Ahora, si hubiera una segmentación quizás, digamos, o pudiéramos trabajar sobre estos elementos, en vez de que sea el 26 parejo para todos, 26 lo dejaron, ¿no? Sí, de 33 26, a 26, quizás habría sectores que no merecerían tanto descuento, y otros pequeños y medianos productores sí. Hay que hacer una diferenciación, no es todo lo mismo, y lo aprendimos a los tortazos con el sector. Mira, yo otra vez estuve en Tandil, fui a ver me invitaron a la fábrica de las Dinas, de chacinados locales, y me contaba también lo del cerdo. Ellos los están importando 30%, no sé cómo estará ahora, esto fue hace 40 días, todo puede modificarse, pero estaban importando el cerdo 30% más barato de Brasil, cuando Argentina había desarrollado una política de porcinos muy interesante hasta el 2015-2016. De hecho, incluso en su momento, pero Alberto lo dio de baja,
China quería venir con que eran cuestionadas, y hay algunas cuestiones para discutir. La famosa, perdón, sí, ¿no? la foto. Famosa foto Sí. con Liz Solari. Exacto, de este pero, modelo de pero país. vos, porque lo quiero terminar, dale, porque dale. vos fijate que con un sector con el que nosotros tuvimos grandes discusiones, a sus pueblos volvía a través del Fondo Federal de la Soja para los caminos rurales, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires le ha dado bola a esos caminos rurales en medida de los recursos que tiene la provincia de Buenos Aires también, porque, a ver, las limitaciones que implica la economía de Milei, más allá de las características y la vocación que tenga un gobernador o un intendente, encuentran límites, como encuentran límites cada argentino y argentina en su vida diaria, a pesar de que pueda coincidir más o menos con el gobierno, pero empieza a marcar ruidos fuertes esto. Ahora, es cierto también que esos grados de aceptación que aún mantiene, digamos, el gobierno, menos consistentes que semanas atrás, eso está visto también, tienen que ver con una situación que se genera, digamos, a partir de una disputa política dentro de nuestro gobierno que debió saldarse de una manera mucho más sana y no con una estigmatización. A mí me dijeron de todo. Me atacaba más el propio gobierno o funcionario, digamos, que otros. Sin embargo, vuelvo con lo mismo. No hubo un protagonismo, no me fui del bloque. En otra época se iban 8. ¿Se acuerdan? Se iban 8 del bloque, armaban un espacio y esto que yo me quedé adentro porque a mí me interesaba que a mi país le fuera bien y siempre entendí que el mejor elemento para que nuestro país le fuera bien es que a ese gobierno le fuera bien. De este modelo de país Sí. que vos describís, Sí. que tenés en la cabeza, Sí. ¿pensás que hay algunas diferencias trascendentes con el modelo de país que puede tener en la cabeza Axel Kicillof? Ya lo va a responder Máximo Kirchner, pero antes Pero- les pido que le den like al vivo. Ahí Ustedes está, que están ¿ves? mirando. Ahí están los likes. Exactamente. Ahí los votos, los likes, el Exactamente. acto. Dale. Denle like al vivo, así, porque aparte de así, si le dan like al vivo, traquea mejor y la entrevista se ve más. También te Sí. sirve a vos, por Mirá. supuesto. Y a la gente que se sume a nuestra comunidad de mejores amigos, escaneando el QR que está en pantalla o en cenital.com/sumate. Vamos una hora de charla con Máximo Kirchner. Una hora ya. Ustedes no se dan cuenta porque no salieron del estudio, pero esto es un efecto invernadero que es completamente insalubre. La verdad que invitar a alguien Se lo pasa el calor. Nos la pasó verdad- con Nacho la- Torre, la con el verdad Turco Asís y que- con vos Que te ahora. sabía insensible, pero... ¿Qué sé yo? No llores. Me voy a conmover. ¿Hay diferencias de fondo entre el modelo de país que vos planteás y el que tiene en la cabeza Kicillof? Que vos lo ¿Sabés conocés, cuál es el digo, que me tiene en la podés cabeza decir. Kicillof? A ver, país. ahí empezamos, ¿no? Con ciertas cuestiones. Yo creo que hay un país en términos generales que sí coincidimos. De hecho, Axel fue ministro de Economía de Cristina. La defensa de los intereses de la economía argentina respecto de cómo se planteó con los fondos buitres, cómo hay que entender las políticas de desendeudamiento o las cuestiones de crecimiento de la industria, sí, claro. Después podemos tener coincidencias, digamos, más generales, más absolutas, pero obviamente que entendemos que nuestro país, digamos, incluso el gobernador lo expresó respecto a la figura del posible embajador. Yo espero que Huerta y no le dé el placer, digamos, que el gobierno le diga porque acá no nos podemos enojar con Estados Unidos. Estados Unidos puede mandar a quien quiera. Acá, pues si no, viste, vamos a putear a los gringos. No. Esta se resuelve en nuestro país y lo resuelve la Cancillería. Yo quisiera saber si un embajador de otro país opina de esta manera, por ahí en las antípodas ideológicas, si lo dejan venir o no. Entonces, te lo dice alguien que cuando a mí me preguntaron, por ejemplo, del país de España, fui muy crítico a las declaraciones del ministro de Transporte de España, pero con la figura de Milei cuando lo acusó de consumir sustancias. Claro. Y Después ustedes lo se escaló en saben. la pelea con Pedro Porque Sánchez. es el presidente de mi país. Acá vamos a arreglar los problemas. Acá no vamos a hablar entre nosotros. O sea, yo tengo una mirada mucho más, si se quiere, orgullosa en ese sentido. Mal, bien, pero es mi mirada. Y es la mirada de muchísimos más que compartimos militancia en él y quizás de mucha gente que no conozco. Ahora, ese país obviamente después puede haber diferencia en cómo implementarlo, porque todos queremos que a la Argentina le vaya bien. Ahora, ¿cuál es el camino para que se desarrolle? Bueno, es parte de la discusión. Soy de los que piensa, y como empecé a escuchar a muchos ya a ese punto, yo quiero discutir la educación pública. Yo quiero discutir la salud pública. ¿Qué significa eso? Hacé doble clic en lo que quieras de eso. Y por ejemplo, cualquiera, salud, educación, al punto de que- por ejemplo, que para poder realmente tener una discusión sobre qué políticas necesitamos realmente, porque de repente un día nos levantamos, che, el Garrahan hay que cortarlo, y ahí empiezan, hay 5.000 personas no profesionales, o no sé, empiezan, viste, una suerte de fakes, de mentiras, de cómo no lo pueden, digamos, entrar por el lugar que deberían entrar, que es la calidad, digamos, de salud que presta, porque lo que hay que discutir de un hospital, creo yo, supongo, es la calidad
de trabajadores y trabajadores que cuidan, que aparte es un tema tan sensible como los chicos y las chicas, digamos, ¿no? Los bebés, que tienen que afrontar aparte muchas veces no poder salvar la vida de esos nenes y nenas. Yo no quiero saber lo que es ese trabajo, digamos, te lo digo sinceramente. O sea, que si te vaya como médico, como enfermero, que lo estés cuidando 1 mes, 2 meses, a un nene en una sala de hospital y se te vaya, es imposible que no te golpee humanamente. Imagino a esa persona que tiene que atravesar esas situaciones, que venga un tarado que nunca hizo nada, que hoy detenta el poder, digamos, no lo digo por el presidente, pero puede ser por algún funcionario, esto que el otro, a reírse o inventar cuestiones, porque no pueden dar la cara por la discusión. Yo soy lo que piensa, mirá, a mí el Garrahan me parece, de hecho, así también fue durante el gobierno de Cristina, me parece una herramienta formidable de salud para nuestro pueblo. Ahora, a mí me gustaría que no todo el país tenga que venir a la ciudad de Buenos Aires, o sea, tener cabeceras pediátricas, por ejemplo, ¿no? Decir, che, ¿cómo nos vamos a organizar con esto? Para que si alguien quiere cuidar, digamos, no se tenga que venir 4.000 kilómetros de Tolwyn, de Tierra del Fuego, Sí, de Atamisqui en Santiago del Estero. O de Trelew, o qué sé yo, de Palpalá, de los pueblos que a vos se te ocurra, hasta acá. Que lo tengan más cerca. Es imposible tener un Garrahan por ciudad o por provincia. Pero tener 3 cabeceras sanitarias, por ejemplo, en materia de pediatría, sería un desafío lindo que tengamos como argentinos y argentinas, porque así lo hicimos con los centros de medicina nuclear. Hay uno en Oro Verde en Entre Ríos, otro en Formosa, otro. Falta desarrollar, a uno le falta el ciclotrón, pero son todos elementos que colaboran en la vida de la gente. Porque aparte también está en materia del desarraigo cuando vos tenés que irte. Digamos, ahora, esto vuelvo con lo mismo. No quiero decir, digamos, que tenga que haber uno por pueblo, porque después, viste, ¿qué querés tener uno? Empiezan, viste, como con el chiste, digamos, con, querés uno por pueblo. No, pero creo que en materia de salud podemos hacerlo. En materia de universidad, por ejemplo, cuando uno ve, y creo que las inversiones que se han hecho más durante los gobiernos 2003-2015 fueron muy buenas. Obviamente que la calidad de una universidad tiene que ver con el tiempo de su vida también, ¿no? A medida que esa universidad va tomando vida, yo te puedo asegurar que las universidades del conurbano no son las mismas que hace 10 años, son mejores. Gracias a Dios son mejores. Ahora, eso necesita inversión y necesita 2 tipos de inversiones. La inversión, si querés, edilicia, salarial, digamos, de quienes prestan, enseñan, digamos, y hacen docencia o mantienen limpia la universidad, y también necesita la inversión en su propio pueblo, el que asista a esos lugares. Cómo llegar, cuánto cuesta el boleto de colectivo, qué provincias tienen o no boleto estudiantil, cómo consigo o no, digamos, vos los resúmenes, no sé cómo será ahora con tanta digitalidad, de haber cambiado obviamente la composición de esas cuestiones, pero obviamente que necesitamos ayornar un montón de currículas y de cosas para un mundo aparte desafiante, que lo entendimos tan así en ese mundo desafiante, que las notebooks que se entregaban tenían que ver con un montón de argentinas y argentinos o familias de argentinos y argentinas que no podían, por diferentes motivos, familiarizar a sus hijos e hijas con herramientas de trabajo del futuro. El gobierno de Cristina, digamos, en ese momento entiende que la sociedad necesita, más allá del lugar donde le toca nacer, porque acá era uno de los grandes problemas que hubo, cuando se decía primero los últimos, ¿no? Era Alberto, es que el peronismo no es primero los últimos. El peronismo lo que busca es un punto de partida similar para la mayoría de sus habitantes de su país, y que a partir del trabajo, la voluntad, la virtud, la contracción al trabajo, el talento, el don, la viveza, dirá algunos si se quiere también por ahí, porque la vio, porque esto, que el otro, como era un pescador del área, un goleador. Bueno, que eso sea lo que tabule realmente, y que los elementos que vos tenés para aquellos que realmente por diferentes motivos, digamos, no pueden salir de esa situación, tengan un cobijo, porque vos agarrás y decís, che, bueno, subió la desocupación, o dicen, no, las jubilaciones, digamos, por moratoria, ¿no? Bueno, sacáselas, dale, a ver qué haces. ¿Qué haces con 4 millones de argentinos mañana? Si le sacás los ingresos, ¿qué haces? ¿Qué pensás? ¿Que eso no se traduce en una peor calidad de vida? Perdón. Te escuchaba recién con lo de Garrahan. ¿Y no le dejaron ustedes demasiados argumentos al gobierno para usar esta estrategia de a veces tomar la parte por el todo, que paguen justo por pecadores, con un Estado demasiado grande e ineficiente, con movimientos sociales demasiado empoderados? De hecho, Manu, Cristina lo plantea, mira, el tema de los planes, por ejemplo, Cristina lo empieza a plantear. Lo dijo en su momento, digamos. Si lo plantea, habla de una nueva estatalidad, incluso hoy miraba unas declaraciones del secretario general de ATE, Aguiar, sí, hablando de también que están dispuestos, o sea, que nosotros tengamos después de mucho tiempo a un sector, digamos, del empleo público dispuesto a discutir también su tarea, digamos, pero no de la estigmatización, no de la demonización, sino de realmente ser parte de una discusión. Yo creo que es sano y hay que incentivarlo y va a costar. Por eso nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, armamos, compañeros y compañeras, no es que lo hace uno, porque hay un montón de compañeros y compañeras que se dedican, lo que fue, digamos, el Congreso Educativo,
para empezar a discutir, para tratar no que sea un congreso educativo partidario, sino que haya un comienzo sumando diferentes sectores para discutir currículas y políticas públicas que realmente funcionan y sirven al interés general de nuestro país, porque a ver, los problemas existen. O sea, vos los ves, no hace falta ser, digamos, muy conspicuo para darse cuenta. Sí. Los vemos y están, yo he ido a la escuela pública aparte. La conozco y he tenido docentes espectaculares. Y otros no tanto. Y otros no tanto, como todo. Y para algunos habré sido un buen alumno y para otros habré sido un desastre, digamos, qué sé yo. Esto sucede. Ahora, lo que nosotros no podemos dejar de ver es que tenemos que tratar que la mayor cantidad de pibas y pibes de nuestra Argentina tengan las herramientas o la posibilidad para poder desarrollarse en la vida. Después cada mujer y cada hombre tendrá la voluntad o no de desarrollarse. Y hay momentos muchas veces que erramos en la vida, no aprovechamos las oportunidades, después nos damos cuenta, después nos volvemos... Pero todo requiere esfuerzo, todo requiere ganas. No, sino con una política económica de este calado, vamos a terminar matándolo entre todos y todas. O sea, a mí me da mucha pena que en mi país, digamos, un pequeño roce de paragolpes en un peaje, en una esquina, en vez de terminar con un intercambio de seguro, terminemos... Y por ahí estamos colaborando todo con la violencia generalizada. Sí, claro. Vos la del presidente también, pero digamos, yo creo que puedo no compartir, o sí en parte, lo que fuera, la mirada que tener respecto al rol que tuvieron los medios. Manifiesto lo que quiera. Yo no creo que la respuesta a eso sea atacar o tirar piedra en Tené. No creo que la respuesta a los insultos de Esper, que son absolutamente repudiables, sea ir a hacerle nada a la casa de Esper. O sea, creo que hay una colaboración de todas las partes con la violencia. Claro, y vos es un rol importante. He colaborado muchísimo en ese sentido. Yo te doy un ejemplo para que veas cómo lo tomo. Al otro día del atentado a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, muchos compañeros y compañeras me dicen que hable. Que yo tenía que hablar, que 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 tenía que hablar. ¿Qué hice? No hablé. A pesar de que quizá cualquier dirigente con una plaza de 300.000, 400.000 personas... Pues si hablaba, ¿la podrías? No sé. No sé porque le acaban de disparar en la cabeza a mi vieja y soy una persona. Perdóname, y una cosa más. Había muchos dirigentes y satélites en ese momento que decían, hay una ventana de 24 horas para hacer desastre. La preocupación y Cristina que sentí, lo paró. Manu, ¿vos sabés que se rían de eso? ¿Vos sabés que se rían de que te quisieron matar? La violencia que me generó, la preocupación que me generó. A mí y nadie me llamó, A mí nadie me llamó, ni me dijo nada, nadie, Después lo que hicieron con mi hermana, no está mi viejo, lo que hicieron con Cristina, vos decís, che, ¿qué onda? Hasta ahí vamos a ir. Incluso en esos días, llegando a la casa de Cristina, me pega la policía de la ciudad de Buenos Aires y me decía Máximo, y no había nadie llorar. Es más, desde un canal acusaban a una de las personas que venía conmigo de tener un fierro en el bolsillo. Barbaridades han hecho. Entonces, yo entiendo lo que vos decís. No está bueno, digamos. Yo vi lo que le hicieron a Cristina Fernández de Kirchner y a Alicia Margarita Kirchner en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la Casa de Gobierno, de Santa Cruz, con medios de comunicación afuera diciendo que esto era una reacción natural de la gente de romper todo. Bueno, ¿habrá reacciones naturales para todo o no? Creo que tenemos que encontrar todos un punto de acuerdo en ese sentido. Porque si no, vamos a terminar mal. No, pero te mal esas reacciones naturales, digamos. ¿Son naturales? Primera pregunta. Y yo creo que sí. Yo creo que hay momentos en que puede haber, digamos, que la gente se enoja, puede haber diferentes cosas. La naturalidad de las cosas, como vos decís, que eres una planta, no sé. Somos personas, tenemos criterio, pensamos, digamos, ¿no? Eso está. Ahora, la violencia que hemos sufrido nosotros y nosotras, y en particular no la sufrió nadie, Nadie, ¿Cómo está Cristina? Que a vos te saquen. No, pero esto lo quiero aclarar muy bien porque esto no quiere decir que me dé patente de corso a mí para hacer cualquier cosa. Yo quiero que encontremos un justo medio en la manera de entendernos y explicarnos, digamos. Porque yo no tengo un canal para decir todos los días la cosa que quiero. Ni tengo, digamos, publicidad, ni tengo una empresa de teléfono, ni una empresa de internet. No tengo eso, tampoco lo quiero, Pero quiero decir que yo soy un ciudadano, digamos, ante un monstruo que todos los días te castiga. Todos los días te castiga. Funciona eso, no importa. Bueno, discutirlo en otro momento. Está bien, pero es un debate, Manu o Maya, todo es un debate que hay que darnos. A mí, yo creo que cuando uno ve, vamos a salir de Argentina, si quieren, para verlo en los términos que se da el debate, por ejemplo, en Estados Unidos, donde un presidente hace con la inteligencia artificial que mete preso a otro presidente, a Obama, por ejemplo, que salieron con eso, vos ves cosas realmente cada vez más llamativas. A mí me preocupa.
A mí realmente me preocupan esas cosas, porque está en la vida de las personas. Entonces, cuando vos pasás por tantas cosas, también te das cuenta y vas aprendiendo, porque las personas vamos cambiando también, nos vamos transformando. Yo quiero transformar la realidad, pero yo no estoy dispuesto a transformarme a mí mismo. Yo también tengo que dar un pasito adelante en eso. O todos deberíamos dar un pasito adelante. Acá lo que pasó fue que muchas veces nosotros dimos el pasito para adelante y allá dieron un pasito para atrás. Es más, creo que hasta en la gestualidad de Cristina, de acompañar desde la vicepresidencia Alberto, está diciendo, che, vamos a sentarnos a ver cómo sacamos al país de acá. Parece que nadie tomó registro y noticia de la actitud de alguien que podía ser tranquilamente candidata a presidenta, ganar esa elección, porque la iba a ganar esa elección. Sin embargo, hubo una actitud de decir, che, tratemos de sacar, y nunca se valora nada. Vos lo dijiste en Ferro, en un Yo lo acto dije en Ferro, Ferro. dijiste, ¿pensás lo mismo? Dijiste, los dueños de los medios de comunicación tienen que estar sentados en la mesa donde se arregle la Argentina. ¿Seguís pensando lo mismo o no? Y existen y están. No depende de mí que estén o no. Dan 20.000, 25.000 puestos de trabajo, el otro dará 5.000, 4.000. Ahora, si esos dueños llaman a la corte, digamos, y loco, hace esto, bueno, ya están haciendo otra cosa diferente, digamos. Estamos en otra sintonía, pero vuelvo con lo mismo. En ese devenir que tiene nuestro país, yo creo que lo que tenemos que tener claro es el debate y la discusión, que puede ser vehemente, pasional, profunda, a veces carajearnos, porque puede pasar que nos carajemos. ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, como dice la canción de Los Redondos, dos que se quieren a veces dicen cualquier cosa también, digamos. No va a ser la primera ni la última vez, pero en ese carajeo también reconocernos y tener límites en esa pelea, porque si no hay límites en la pelea, un día uno no puede pensar que los límites lo corre solo para el otro, ¿no? Cuando empieza a pasar eso, el otro también entra a decir, che, me toca. Cuando se va generando ese crédito, no es bueno. Escúchame. Entonces, lo que deberíamos hacer, más allá, y para evitar males mayores, y más con la historia que tenemos en nuestro querido país, viste que algunos dicen este país es nuestro país. No es este país, es nuestro país. Pero lo digo, y esto lo digo en serio, tenemos que darnos la oportunidad en la vehemencia y la discusión de asumir las defensas de lo que cada uno cree y quiere, sin que eso signifique la supresión, la eliminación del otro. Porque acá la figura electoral más importante, que fue 3 veces una boleta presidencial y ganó las 3, es Cristina. No hay a veces más algo bien hizo. Ahora, si yo miro lo mío, no hizo bien nada. Máximo, ¿no hay a veces más valentía en esto que decía Lula de una negociación? Y nos vamos con esto porque creo que no hay más oxígeno en el estudio. Y Joaco me está diciendo... Esto es terrible. Lo que hiciste... Todo para tener razón. Lula decía... Me trajiste una situación, digamos, de estrés. De querer agotarme a un pingüino. Una nebulosa. Encima tengo unos días complejos. Ando de un humor complejo, digamos. Pero te decía... Ya va a mejorar, en unos días, en un mes va a mejorar mi humor, pero... Me siento con alguien que por ahí está un poco más lejos. Sí. Y entonces tal vez pago un costo, esto que sea electoral, político, lo que sea. Me siento con alguien que está más lejos para ver si acuerdo, por más que las barra brava de tu espacio te digan, a mí me han dado, esto no va. A mí lo he hecho con un montón durante lo que fue la conformación del Frente de Todos, por ejemplo, con Sergio Tomás Massa. ¿Por qué no seguir haciéndolo? Porque lo seguimos haciendo. Lo pasa tampoco uno... Pero Guado se sentó muchas veces y lo castigaron dentro del espacio. Por el hecho de sentarse. Bueno, no digo... Bueno, está bien, pero... No. Yo me senté también. O sea, cuando pasa esa famosa foto de Espoagro, decís vos, te referís, sí, con Jorge Rendo. Sí, me he reunido, tratando también de encontrar, digamos, incluso después del atentado de Cristina. Acá, obviamente, yo no tengo problema, pero acá hay un problema, que yo me sienta a hablar con alguien, digamos, pero pasa que quizás los que es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Exacto, esto no es, yo me senté con los que no piensan igual yo, hay efectividad de conducente también, digamos, y necesidades concurrentes. Dale, sí. Cortita, porque la respuesta puede ser una sola palabra de esa pregunta, pero preguntan, no es por sí por no, pero alguien pregunta y me parece, por sí por no. ¿Vos tenés en claro, digamos, tenés a alguien que vos decías, hoy pongo de ministro de Economía a este tipo? O a esta mujer. O a esta mujer, por supuesto. Bueno. Pero primero tendría que ganar una elección. No, digo, pero por ahí decís, hoy a mí me gusta. Eso es como, vos sin grande T, armar un grande T. Exacto. Bueno, pero hagámoslo todo. ¿Quién piensa? Hagamos una cosa, que sea una sección de este programa, el grande T de cada dirigente que viene, vuelvo a venir y tenemos otra charla con todo lo que discutimos para atrás y discutir más del presente. El economista que representa el pensamiento o de Cristina o de Máximo Cristina o de Máximo, ¿no existe?
hoy. Es la fuerza política de ustedes, no me diga. Está bien, Guido te Mantega. arrincona sobre el final. Pero eso no es arrinconar. No. O sea que tenés respuesta. O sea, que tenés respuesta. Claro, pero ¿por qué voy a contar, digamos? Ah. A ver, yo te lo voy a hacer al revés. Te lo voy a hacer al revés. Yo Te lo voy a por hacer lo al que revés. sea, porque no tengo ninguna responsabilidad. No, yo hablo con muchos economistas. Yo puedo hablar con muchos economistas. ¿Y cuál Puedo un día, por ejemplo, no sé si se va a enojar, pero bueno, lo cuento porque me llevo bien y charlo. Que no quiere decir que él coincida conmigo en todo y yo todo con él. Por ejemplo, con Miguel Peirano es un tipo que hablo. Claro. Qué sé yo, hay bastantes compañeros por ahí que son mucho menos conocidos, digamos, que no son de... Sí, más que no son mediáticos, digamos. Después claro. hay gente que presto más atención, que eso del Pogueto, no sé Sí. cómo es. Juaca. Por ejemplo, es una persona que cuando publica algo lo leo, más allá de si coincido o no, porque me parece criterioso, digamos, lo que expresa. Hay gente que es muy interesante leerla más allá si coincide conmigo o no, porque la verdad que si yo creyera que yo tengo todas las soluciones, estoy condenado al fracaso. Yo tengo que estar, digamos, aparte de las cuestiones que uno cree, que son convicciones que aparte que tienen que ver con la orientación de lo que vos haces. O sea, no creo que la gente sobre. No creo esta lógica, digamos, de un gobierno que dice, no, bueno, viste cuando empiezan las desregulaciones y todo esto. Vamos a un punto. Gran parte del sistema de regulaciones que existe en la Argentina vienen después de tragedias que tomaron, digamos, un barniz mediático muy grande. Entonces, vos un día decís, porque el problema, bueno, si un empresario hace mal las cosas, se funde. No, si hace mal la cosa, aparte pueden pasar cosas como el vino Soy Cuyano. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, o lo que pasó con el propóleo de Alicia Bruso, nacen las regulaciones a partir de la muerte de personas por diferentes motivos. O sea, ojo con estas cosas, digamos, porque, por ejemplo, en diferentes situaciones, son decenas, centenas. Cromañón, sí. Sí, entendés que hasta el que no pasa nadie prestó atención, y después la sociedad evidentemente se enoja porque se sintió no cuidada, no esto, no lo otro, con razón, sin razón, puede haber convivencia o no, digamos, entre empresarios del sector público, a veces sí, a veces no, pero la regulación nace a partir también de diferentes situaciones que perjudicaron definitivamente la vida de argentinos y argentinas, porque una vez que te morís. Digamos. Entonces, yo creo que a partir de eso, lo que hay que tener en cuenta, que no es hacemos lo que quiera y el empresario va a ver si le va bien o mal. No, en el medio, bueno, los que tengan hijos acá vos, Sí. bien. Y vos querés tener algún criterio sobre cuando se arman, que alguien mire cómo arman los castillitos en los lugares, los inflables, cómo ponen los juegos en la plaza, porque después las tragedias suceden. Digamos, y esto no quiere decir que incluso con vos teniendo toda la vocación de hacer las cosas de mejor manera posible, que a tu gente, que no pase igualmente. Pues es complejo esto, entonces se exigen niveles, digamos, de muchas veces de una efectividad del 100% cuando es imposible y que los que más lo exigen son los que más erran aparte. Después, digamos. Entonces, y termino en esta discusión. A mí lo que me parece interesante es que sumar a la sociedad que participe, que se meta, y si no la interpreta o la sintetiza el peronismo, si no la interpreta y no la sintetiza el gobierno del actual presidente, si no la sintetiza ni la interpreta las fuerzas, digamos, que se arman 6 meses antes de las elecciones, que suele pasar, ¿no? Que hay esos combinados, digamos, que se arman, digamos, como... Que está bien, que son opciones que lamentablemente no perduran en el tiempo. Sería bueno que perduren, que haya una insistencia, porque aparte eso da consistencia y una fuerza política cuando va a gobernar debe conocerse entre ellas. Ahora, que se conozca entre ellas, digamos, y sepa más o menos qué oriente quiere, no es la única garantía de que las cosas salgan bien, pero es un escalón más que tenés cumplido. Entonces, hay ciertas condiciones que ameritan, sinceramente, y con esto concluyo, después de estas ganas que uno le pone al debate, y disculpan para mí, creo que la sociedad lea, digamos, o vea estos programas, que discuta. Después, como todo, lo miramos, qué sé yo, me quiero divertir, veo, digamos, la paso bien, veo a Racing, digamos, ¿no? Veo Qué raro. Campeón. ¿Vos? Qué raro eso. ¿Vos? Se están llevando todos los jugadores de Racing. Qué raro eso. Y bueno, viste, cuando tenés... Igual eso, te voy a decir el mercado perdón, funcionando esto en no su sé si está esplendor, bien. ¿no? Yo tuve una Una conversación. economía 4 veces más grande que la Tuve una conversación con Lucio acá afuera que no voy a revelar. Porque no voy a revelar porque tengo principios. Tengo Jaco, principios, ¿sabes? 2 cosas. Dime. Uno, ¿cómo está Cristina? Y te voy a preguntar una cosa que salió, no sé si es verdad, ¿no? Etcétera, que es lo del canal, si va a tener un programa, ¿no? Va a tener un programa. Es mentira eso, ¿no?
Yo puedo decir algo. ¿Podés decirlo? A mí me encantaría que Cristina haga un montón de cosas que no hace, pero no estaba, digamos, nunca la escuché hablar de un canal de streaming. ¿Y está, cómo está? Puede hacerlo, ¿eh? Viste que un día... Sí. Va y lo pone Alberto de candidato. Un día va... Un chistazo, se rieron ahí atrás. No. ¿Sabes lo que pasa? Y ahí no vamos a pelear. No, pero... Empezamos de vuelta. Mira, yo te voy a decir, vos a mí me podés decir lo que vos quieras. Sí. Lo que vos quieras, me banco todo lo que vos me Joaquín digas. está ansioso. Con ella no. ¿Qué tiene que Con ver él ella? no, porque vos estás diciendo, pone Alberto y no decís la asignación universal por hijo, que no era una idea de ella, pero la toma y la lleva adelante y es una gran herramienta para todos los argentinos y argentinas, las universidades, el desendeudamiento, sí, es verdad lo de Alberto. También lo que es verdad, que si el expresidente Fernández lo hubiera escuchado más, quizás el gobierno no solo no sería de Milei, sino que los argentinos y argentinas vivirían mejor, porque de que ella dejó el gobierno el 9 de diciembre de 2015, y quiero recordar que es la última presidenta que se fue con la Plaza de Mayo repleta de gente, de bote a bote, la Argentina tiene la nariz para abajo. Estamos en un tobogán con diferentes velocidades según el gobierno, pero con la nariz para abajo. Entonces, creo que una persona que gobernó como gobernó la Argentina y como la gobernó ella merece todo el respeto del mundo, porque todo lo que la criticaron, todo lo que vinieron después, aparte hombres, quiero recordar, hombres. Hoy, peor momento de eso, todos los gobernadores de la Argentina... Por hombres. eso. Milei, acaba de decir, y con esto ¿Qué nos dijo? vamos, ¿Qué dijo Javo? dijo, voy a ser reelecto en 2027. ¿Te animás a pronosticar si eso va a ser así o no? No, pero imagínate. Flaco, estás festejando que el Fondo Monetario financia tu ideas económicas. Esta deuda a nuestro país le va a quedar. ¿Cuánto? Mira, si a marzo, el 31 de marzo, el Fondo Monetario saca una placa, hace poco, pero que va al 31 de marzo, que la Argentina debe 63.000 millones de dólares al Fondo Monetario. ¿En cuánto estamos hoy? Y en 65. Sí, nos prestó 2 más. ¿Pero fue antes de los 12 o después de los 12? En abril fue los 12. Entonces, más refinanciación va, refinanciación viene, más allá de cuál será el número exacto, es muy difícil creer que esto va a funcionar bien. ¿Por qué? O sea, vos no lo ves reelecto a Milei en 2027. Yo no hago futurología en ese sentido. Sí, lo que te puedo decir, lo que veo en la economía, más allá de quién es reelegido o no, o quién es candidato o no, es que no funciona. Lamentablemente, mira, a mí me criticaron mucho internamente estas cosas muchas veces que suceden, porque en ese famoso acto del 2024 que refería a Gaby recién, planteé que nos reíamos o nos enojábamos que la gente votaba a un tipo con una motosierra, pero que la primera reflexión que debía salir de ese análisis era cómo nos veían a nosotros. Y me incluyo, no me excluyo. Más allá de después las responsabilidades y ponderaciones. Si nosotros no hacemos ese ejercicio, si nosotros tenemos temor a la discusión seria, más allá de quién es candidato o no es candidato, nosotros tenemos que darnos un tiempo para discutir realmente y debatir y ejercer y construir una propuesta que realmente... ¿Están preparados para gobernar hoy? Hoy por hoy, mirá, así como yo te dije, es una buena pregunta. Tenés muchas ganas de decir que no, pero estás Mirá, pensando yo si te es voy a un decir, título o no. No, yo te voy a decir la verdad, pienso que como fuerza política nos falta un gran tramo y debate y discusión para realmente poder ofrecer a los argentinos lo que la Argentina se merece. No voy a mentir, porque no le mentí con el Fondo Monetario, ni voy a decir que estamos para hacer todo de taquito. Ahora, si mañana nos tiran el quilombo encima, siempre te haces cargo. Claro, Porque lógico. la vocación esa siempre la tenemos. Ahora, si vos me decís en términos, digamos, somos la Holanda del 74, no, estamos mal Argentina del 90, que también llegó a la final, digamos. Está bien, Pero, pero un buen equipo, una buena propuesta. Yo creo que podemos Hay que volver a mejorar. los programas con límite de horario Bueno. que empiezan ahora. Sí, yo me levanto Bueno, de 11 y quedan yo estoy ustedes. acá, estoy transpirando, digamos. El calor que hace acá es insalubre, Máximo. No sé pero cómo te das pero es tu cuenta. lugar, no el mío. Vos que hiciste un canal de Sí, en la radio terminamos una hora, se Pero vos te das estreaba, cuenta que hermano, te estás quejando conmigo del calor que hace en tu casa. Es digamos. culpa de Cristina. Es culpa Es culpa de Cristina también, no. Gracias. Pero me preguntaste cómo estaba. Sí. Le mete, rutinaria. Lee mucho. La verdad que... ¿Medios o libros? Medios, no, está como nunca con los medios. ¿Ve mucho? Todo. ¿Qué Lee canal? todo. canal? Todo. Incluso hemos hablado, creo que de algunas notas, o de alguna nota de ella que había escrito. Mirá. Algo la otra vez me pasó, viste, subraya. ¿Streaming no ve? No, pero maneja la tablet y el celular Sí. muy bien y le gusta informarse. Y encima ahora le habían regalado unos libros también de economía e inteligencia artificial que está leyendo con ganas. Y es una persona que le gusta.
La verdad que muchas veces tiene un rango de excepcionalidad en lo que uno conoce de la dirigencia. Es una persona muy apegada, digamos, al estudio, a la lectura y también a cuestionarse. Después es fuerte, obviamente, cuando sale a la batalla, a la pelea, es fuerte también, pero... Sí, pero es cierto que la Cristina que uno ve narrada en los medios, yo las veces que he tenido la posibilidad de conversar, saben que yo no defino política pública, no sé cómo es, sí, es una Cristina muy en distinta. profundidad es muy difícil saber, ¿no?, lo que siente una persona que atraviesa, digamos, la situación, digamos. Pero bueno, es fuerte, hace gimnasia todas las mañanas. Está, ¿no?, con un esquema bueno, debe saber algo que yo no sé y siempre está estudiando, se está preparando, está haciendo cosas. Tiene una voluntad inquebrantable. Si vos me decís, yo he visto dirigentes o dirigentes para ser más justo, hombres, por el 1% de lo que le ha pasado a ella quebrarse. Vos, claro. La verdad es que es una mujer que se le muere el compañero de vida y al otro día sigue dando la batalla por el país. Le buscan destruir y en gran parte le destruyen la salud de la hija y yendo y viniendo de Cuba tiene la capacidad de articular una victoria, digamos, que otros desaprovecharon lamentablemente, como bien hemos charlado durante un tramo de esta entrevista, e incluso la quieren matar, se le ríen que la quieren matar, el Poder Judicial no nos da, digamos, nada, absolutamente nada. Vos imaginate que este es... no quiero decir barbaridades porque no es mis características, digamos. Y aún así, después de que la quisieron matar, tiene el temple necesario, digamos, para tener, digamos, el lenguaje correcto para que no haya ningún tipo... Incluso el día de las vallas, y por ahí lo olvidan, esa misma noche nos manda a dormir a todos y a todas. Ahora, también es válido recordar que muchos cuestionaban que al final no se armó ningún quilombo, ¿no? Los propios medios de comunicación decían, al final la tocaron a Cristina y nadie hizo nada. Yo tengo horas y horas de video de periodistas diciendo ese tipo de cosas. Muy interesante aparte. Y entonces cuando uno ve todos esos registros y todas esas cosas, te das cuenta que está muy por sobre la media de quienes gobernaron la Argentina después que ella se fue. Yo soy los que cree y tengo la esperanza que quiero que venga alguien mejor que ella. Quiero otro hombre y otra mujer que gobierne mi país así, bien. Máximo, gracias. No, a vos. Por el tiempo que ha sido... Es que te calor. Mucho. No, pero a mí me... No, ya sé, pero podríamos repetir. Pero cuando armen el Grande T, que ya me preguntaban quién sería tu... Está bueno, digamos, de última es como un para pensarlo, pero no quiero ser el primero, porque si no siempre la ligo yo. Está bien. Tírenme de vez en cuando. cuando. A cada uno que venga. Yo no pido que me tiren un tenemos centro, un sino trato que igual. amonesten al que pega la plancha. No, está bien. ¿viste? Bueno, gente, nosotros estamos por retirarnos. Ahí lo acompaña el caballero a Máximo Carlos Kirchner. ¿Me tengo que ir así? Sí, te arrastran con la silla. Te sacan con seguridad. Gracias. Nos vamos, Manu, tranquilo. Es que solo el perdón. Es un privilegiado que puede salir del sauna. Sale del sauna. No sabe lo que es. Máximo Kirchner en El Fin de la Metáfora.